Hola chicos, ¿cómo han estado? Espero que hayan estado bien. Trataré de subir estas historias lo más rápido posible. También quiero aclarar que estas teorías no son mías, tampoco las imágenes. Todos los créditos a sus respectivos creadores. Sin más, comencemos. Capítulo 119, a Ancianos Dorados. Publicación para usuarios. 2020-06-08. Asiki frunció el ceño, tanto como una serpiente podría fruncir el ceño, eso es, mientras miraba a un nervioso Asun. Habían pasado semanas y Asun todavía no había sido llamado para ayudar al sumo sacerdote, lo que significaba que todavía tenía que disculparse y comenzar a arreglar las cosas con el joven. Eso no era una buena señal, en lo más mínimo. Porque si nunca los convocaba de nuevo, no solo no podrían arreglar las cosas, sino que significaría que nunca ascendería adecuadamente a la posición de sumo sacerdote y el trabajo del padre nunca se completaría. No mientras el que sostenía el amuleto permaneciera voluntariamente separado de ellos debido a los errores de un niño. Eso no fue del todo justo, ya que los ancianos deberían haber estado vigilando a Asun y sus interacciones con el sumo sacerdote. Por lo que ella sabía, nunca lo habían investigado. Habían pasado por alto el hecho de que el sumo sacerdote nunca se había unido a la luz de O a través de uno de sus hijos, por el bien de padre. ¿Qué más se habrían perdido si Asun no hubiera sido tan tonto como para ceder sus deberes a alguien como Aya? A Asiki no le gustaba considerar ese tren de pensamiento en particular. Sospechaba que tampoco los otros ancianos a su alrededor. Akura, a su derecha, tenía un ceño tan profundo que pensó que su mandíbula inferior podría terminar cayendo antes de que lograran extraer nueva información de la pequeña serpiente. Él había sido quien le enseñó a Asun sobre sus nuevos deberes como la convocatoria personal del sumo sacerdote y, como tal, el desempeño de Asun se reflejó directamente en él. Decir que estaba complacido de alguna manera con estos desarrollos sería una burda perversión de la verdad. Decir que estaba furioso también sería una terrible subestimación. La serpiente mayor estaba a un paso de devorar al hereje, y Asiki se había complacido al ver que era un término que se había adherido al pequeño gusano desde que lo pronunció por primera vez, y solo una voluntad templada por milenios lo estaba deteniendo. Parecía que podría desmoronarse en cualquier momento, por lo que la serpiente a su derecha estaba observando de cerca en caso de que tuviera que intervenir. El rostro de Ahari permaneció perfectamente tranquilo y pasivo, casi como si no tuviera idea de lo que sucedía a su alrededor, pero sus ojos eran agudos, los más agudos de todos los hijos de O, y veían todo en este reino. Nada podía esconderse de la mirada de Ahari, razón por la cual esperó ahora para asegurarse de que nada le sucediera a Asun hasta que el padre o el sumo sacerdote hubieran determinado su destino. A la derecha de Ahari, frente a Asiki, Antoque esperaba en silencio. No es que alguna vez haya sido otra cosa. Antok nunca había podido hablar ya que su veneno era tan grande y abundante que sus colmillos no podían contenerlo. Si él abriera la boca por más de un segundo, el mundo sería irrevocablemente envenenado. Tuvieron una llamada cercana, cuando todavía eran crías, y casi había borrado toda la vida del mundo. Si había una sola serpiente que representara la paciencia, la disciplina y el sacrificio, era Antok, que tragaba su propio veneno sin cesar para salvar al mundo. Como Asiki entendió, estaba siendo devorado vivo exactamente al mismo ritmo que su antiguo cuerpo podía sanar. Era un destino del que se alegraba de haberse salvado, pero ninguno de ellos tenía dudas de que él era un gran favorecido por su padre. Algunos de ellos llegaron a creer que a cambio de su incapacidad para hablar y como recompensa por su dedicación, Antok siempre escuchaba la voz de O y que, si lo cortaban, haría eco a su alrededor. Sin embargo, nadie se había atrevido a intentarlo, porque la probabilidad de derramar su veneno en el mundo era demasiado alta para arriesgarse tan descuidadamente. Incluso Asun, Asiki estaba seguro, no intentaría algo así. A su derecha estaba Abari, que solía deslizarse entre los rayos de sol de O como si estuviera volando. Ya no hacía eso y algunos de ellos comenzaban a preguntarse si ella era capaz de hacerlo en su vejez. Sin embargo, estaba tan orgullosa como siempre, y si realmente perdió una habilidad tan espléndida, no permitiría que nadie más lo supiera. Permaneció perfectamente equilibrada, su cabeza nunca superada en altura por el resto de su cuerpo. También le gustaba inclinar la cabeza ligeramente hacia arriba, lo que la obligaba a mover la cabeza ligeramente hacia un lado para poder ver más allá de su rostro. Sería más intimidante para las serpientes más pequeñas, supuso Asiki, pero entre sus compañeros mayores, las pocas yardas adicionales que le dio no hicieron nada para aumentar su estatus o influencia.
Eso no fue ayudado por el hecho de que de los ancianos ella era la más pequeña, y era probable que lo hiciera para hacer las diferencias de tamaño, no es que nadie, excepto los ancianos, pudiera decirlo de todos modos, para apaciguar ese orgullo de ella de alguna manera. El lugar a la derecha de Abar y a la izquierda de Asiki seguía siendo un espacio vacío en memoria de Akianji, el primer hijo de O. Ese nombre había sido entregado cuando asumió el llamado más noble de permanecer en el mundo físico para engendrar serpientes mortales después de que O llevó al resto de sus hijos a su reino en el amanecer de los dioses menores. En el reino ahora invadido por el hombre, Akianji había tomado sobre sí el nombre de un gran río, Koshi. Era apropiado, supuso, tanto por su amor por el agua como por el hecho de que desde arriba podría confundirse con un río al atardecer. Lo último que supieron de él, suponiendo que Antok no hubiera tenido el privilegio de recibir tal información directamente de los labios de padre, había creado un gran clan de espíritus menores y tuvo que retirarse con ellos a un plano separado no muy diferente de las acciones de su padre. Padre había tomado antes que él. Sin embargo, sus nietos le habían permitido cumplir su propósito en el mundo de los mortales y se extendía por tierra y mar por igual. Hubo muchos días en que Asiki estuvo celoso de esos niños y de la libertad que les había otorgado el sacrificio de su abuelo. Mirando hacia atrás, pensó que podría haber disfrutado ser la madre de una nueva línea de serpientes. La única razón por la que aún se alejaría de ese deber era sabiendo que estaría completamente aislada de O. Si bien no siempre estuvo presente aquí, Akianji tuvo que separarse por completo de padre para poder hacer su trabajo, lo que significaba que O no podía hablar con él. Ella pensó que no podía, de todos modos. A veces pasaba largos períodos entre hablar incluso con los ancianos, pero aún así lo hizo al menos una vez por década. Akianji no había escuchado su voz en milenios. Asiki tenía sus dudas de que el padre fuera incapaz de acercarse a su primer hijo, pero no había duda de algo, tal vez algún tipo de regla autoimpuesta. ¿Quién era ella para conocer el funcionamiento del sol? Eso se mordió la lengua cuando se trataba de Akianji. Cuando finalmente se le permitió a Antok derramar su carga por todo el mundo, terminando el ciclo final, Akianji y sus multitudes de niños finalmente regresarían a la verdadera luz de O y él recibiría el honor que le correspondía por derecho. Hasta entonces, guardarían un espacio en su memoria para ser reclamado en el glorioso día. Pero ese día no era hoy y tampoco lo sería pronto. Si no pudieron recuperar al sumo sacerdote, podría estar aún más lejos. Y por eso era tan importante que Asun arreglara su maldito error. Sin embargo, con 5 grandes ancianos mirándolo fijamente, parecería que Asun no había logrado hacer nada para reparar sus relaciones con el sumo sacerdote. Eran un grupo de pacientes, como resultado de su larga existencia, pero incluso su paciencia no tenía fin. Asun estaba muy cerca de alcanzarlo. ¿Nada? ¿No ha llamado por ti ni una sola vez, gusano? Sabía que no debía oponerse al insulto en presencia de tantos ancianos disgustados y Asun logró contener la lengua. Incluso un anciano estaba tentando su suerte, replicar a 5 probablemente resultaría en un destino mucho peor que simplemente ser devorado. ¿Hasta dónde puedo decir? El amuleto aún no ha sentido el calor de la carne, y mucho menos la gloriosa luz de padre desde que Aya respondió a su llamada. Asun frunció el ceño con preocupación. Empecé a sospechar que ya ni siquiera usa el amuleto. Así que, Akra y Abari retrocedieron ante sus palabras como si los hubieran golpeado físicamente, mientras se les escapaban silbidos de disgusto. Antok permaneció pasivo, incapaz de abrir la boca como estaba, pero sus ojos se estrecharon visiblemente, mirando fijamente a la serpiente mucho más pequeña. Ahari era la única que no parecía afectada, su compostura no se desvanecía ni por un segundo, pero todos los ancianos presentes sabían que ella también estaba más que perturbada por la observación de Asun. ¿Y qué hay de la sangre? ¿Ha probado algo? Ahari preguntó, su voz suave sin duda la más acogedora del círculo. Nada nuevo, gran anciano. Parecía algo aliviado de estar hablando con alguien que no parecía enojado con él. Si tan solo supiera que su hija era, con mucho, la mayor de los primeros 7 hijos de O, es posible que no se sintiera así por mucho tiempo. Solo la sangre que usó para convocar a Aya. Es como un eco de cuando él la llamó y ha estado en mi cabeza desde entonces. El ceño fruncido se convirtió en un ceño fruncido. Ni siquiera podría molestarse en limpiarlo antes de guardarlo en alguna caja, sin duda. Su comentario le valió 3 silbidos enojados e incluso Ahari entrecerró los ojos en señal de advertencia. Cuidaría esa lengua tuya, Worm. La voz de Akra era el rechinar de acero contra piedra. Ya te ha metido en más problemas de los que puedes escapar.
El ceño se profundizó pero Asun se mordió la lengua. Todos y cada uno de ellos, bueno, excepto tal vez Antok, podrían tragárselo sin el más mínimo esfuerzo. Realmente no tenía ganas de tentar demasiado su suerte en este momento, aunque no sabía por qué estaban tan molestos por sus palabras. El amuleto probablemente estaba en una caja en alguna parte, por el bien de O. Si eso no hablara de un sumo sacerdote indigno, seguramente el hecho de que estuviera guardado cubierto de sangre lo habría hecho. Si era perfectamente honesto, Asun pensaba que el sumo sacerdote había sido una muy buena elección. Por mucho que no le gustara el hecho de que el joven no lo escuchara, y, a regañadientes, podía admitir que era prudente de su parte no hacerlo, no podía negar el hecho de que era un ajuste excelente para los niños de O. Realmente, solo quería redirigir la ira de los ancianos por un momento para darse un respiro. Si ya tiene la sangre, todo lo que necesitamos es sacarla a la luz. Señaló a Bari. ¿Podríamos conseguir que uno de los descendientes de Aqianji nos ayude? Si pudiéramos llegar a ellos, no tendríamos este problema. Ahari declaró suavemente. Sería mucho más fácil pedirles al sumo sacerdote que convoque a uno de nosotros que hacer que encuentren el amuleto y lo traigan a la luz. También dudo que se vea bien para nosotros tener los hijos de Aqianji o nietos tratando de colarse en la guarida del sumo sacerdote y robárselo delante de sus narices. Abari frunció el ceño pero por lo demás aceptó la crítica con elegancia. Ah, sí. Mi error. ¿Y si no necesitáramos la luz en absoluto? Akra propuso. Los otros ancianos inmediatamente se quedaron en silencio. Era otro ángulo a considerar pero estuvo muy cerca de la blasfemia. La sola idea de que algo se haría sin la luz del padre inquietaba al otro. Asun estaba demasiado ocupado sintiéndose aliviado de que la atención ya no estaba en él como para darle mucha consideración. Cuidado, Akra. Ahari fue la primera en responder, su voz sibilante suave y suave. El más mínimo indicio de advertencia, una hoja velada cubierta de dulce veneno, yacía esperando en su tono. Incluso Asun pudo ver el peligro, aunque apenas. Parece que Asun no es la única serpiente en posesión de una lengua que traiciona a su amo. Fue un insulto de dos caras, comparándolo con una cría como Asun y sugiriendo que Akra tenía la intención de traicionar al padre de alguna manera. La expresión hosca del anciano no cambió ante esas palabras incluso cuando las reconoció, pero ese era a menudo el caso cuando se trataba de él. Su expresión de piedra solo se volvió más sombría, nadie podía decir honestamente que lo habían visto aligerarse en todos los milenios que lo conocían. Disparates. Él descartó su advertencia. El amuleto tiene la sangre, pero no tenemos forma de traerlo a la luz de padre. En su lugar, propuso. ¿Por qué no llevarle la luz del padre? Seguramente él mismo podría activarlo para enviarnos al sumo sacerdote en este caso, siempre y cuando la sangre todavía esté presente para el pago. Podría funcionar. Aki sí asintió a regañadientes. Pero tendríamos que pedirle ayuda a padre. Él no estará complacido. Abari señaló lo obvio, moviendo la cola para cubrir partes de su rostro como una especie de velo dorado improvisado. Quizás deberíamos intentar más antes de admitir que no podemos hacer esto sin él. Pero cuanto más esperemos, más grande podría volverse el problema. Ahari, como de costumbre, señaló lo que estaba mal con las sugerencias de los demás. Su voz suave y sus modales suaves habituales hicieron que incluso sus críticas más duras parecieran más dulces de lo que deberían ser. Desafortunadamente, esos rasgos también significaron que la mayoría de sus sugerencias tuvieron poco peso durante los últimos milenios, por lo que dejó de ofrecer sus propias ideas por completo. Si el sumo sacerdote pasa suficiente tiempo sin nosotros, puede decidir que no tiene ningún uso para los hijos de O que no pueda obtener con sus propios recursos. Ella frunció el ceño ligeramente al pensar y miró a Asun. ¿Le has servido por un tiempo? ¿Realmente nos necesita? Los ojos de los 5 ancianos presentes se posaron en él, un círculo de carmesí expectante, y Asun sintió que un aplastante peso de expectativas se asentaba sobre sus escamas. Su primer instinto, por supuesto, fue mentir, pero eso era de esperar de los hijos de O. No era idiota, sin embargo, y sabía muy bien que en asuntos serios, y esto definitivamente calificado, cualquier engaño sería severamente castigado. Eran bienvenidos a mentir a los demás, y entre ellos, como les placía normalmente, pero esto iba más allá de los individuos y afectaría a la totalidad de los hijos de O y, muy posiblemente, al propio O. Entonces, con gran renuencia, Asun dio una respuesta honesta. No, en lo más mínimo. 5 muecas idénticas resonaron en el círculo de ancianos y largos silbidos de disgusto salieron de las bocas de Akra, Abari y Akishi. ¿Quieres dar más detalles, Asun?
Las palabras de Ahari no eran ni una pregunta ni una sugerencia. Él ya tiene sus propias fuerzas, sus lobos. Son completamente obedientes con él hasta donde puedo decir y les confía todo, desde seguir órdenes hasta protegerlo mientras duerme. El sabio serpiente también desea su favor, así que si él requiere una serpiente, los descendientes de Ajiaji están fácilmente disponibles. Él no gana nada que no haya tenido sin nosotros. Excepto una conexión con padre. Fue la puntiaguda corrección de Akishi. Si hubiéramos cumplido con nuestro deber, habría una razón para que recurriera a nuestros servicios. Asuna estaba terriblemente agradecido cuando la voz de Ahari atrajo la atención y enfrió a Akishi aunque sea un poco. Tomaría cualquier descanso que pudiera conseguir. Si hubiéramos cumplido con nuestro deber, esto no sería un problema en primer lugar. Ella les recordó. No nos sirve de nada señalar con las colas ahora, debemos encontrar una manera de alcanzarlo de nuevo. Por cada segundo de su pausa, sus siguientes palabras parecían crecer en peso. Incluso si tenemos que ir a padre para hacerlo. Se miraron preocupados, con la esperanza de que alguien más hubiera podido pensar en algo que pudieran intentar. Todos estaban decepcionados. La cola de Antok se extendió hacia el centro del círculo, moviendo a Asun hacia un lado y dibujando una flecha en el suelo. No necesitaban mirar hacia arriba para saber hacia dónde apuntaría. El monte Aoji, el camino del sol. Al ver que no estaban moviendo la mirada hacia donde él la dirigía, incluso si lo hubieran sabido de memoria, convirtió la flecha en un boceto de la montaña para que no hubiera confusión sobre lo que estaba tratando de llamar su atención. Compartieron otra mirada. No tenían otra opción, pero tenían que averiguar quién iba a hacer el viaje por el camino. Cuando fue convocado a la cima del monte Aoji, fue un gran honor hacer el viaje, pero cruzar sin ser invitado era arriesgarse a la ira de O. El monte Aoji era un lugar sagrado y aunque los hijos de O no eran kami menores, todavía no estaban cerca de la divinidad de su padre. Había una buena razón por la que esa montaña también era sagrada, y no se debía a lo lejos que se extendía hacia el cielo. No, el mayor tesoro de O residía en la cima de esa montaña, directamente bajo el calor de su luz, y lo protegía celosamente incluso de ellos. El gran honor que vino de ser convocados a la montaña no fue porque se les permitió estar en presencia de una deidad tan magnífica, fue un gran honor por la oportunidad de ver a su madre. Solo los mayores sabían su nombre, pero estarían condenados si alguna vez salía de sus lenguas, incluso en presencia de los demás. O la ocultó del mundo de los dioses y de los hombres por igual, invocar su nombre pondría eso en demasiado riesgo. No podían decir con certeza por qué la escondió, tal vez para protegerla, tal vez solo porque la quería para él solo. De todos modos, no le agradaría que ninguno de ellos entrara en sus jardines y estaría aún más disgustado cuando lo hicieran para traerle noticias de sus fracasos. Alguien debe irse. La voz de Ahari era aún más suave de lo normal, apenas audible contra el silencio ensordecedor. Ahari miró de soslayo a Akra. Uno de nosotros le enseñó al compañero del sumo sacerdote las responsabilidades que no ha cumplido. Así lo hicieron. Akra dio un acuerdo refunfuñando. Era justo, supuso, pero no algo que le complaciera de ninguna manera. Volvió un momento de silencio antes de que Akishi hablara. Me uniré a ti, hermano. Me informaron de esto, lo veré. Su expresión no cambió, pero había un destello de gratitud en sus ojos. ¿Seremos 3 ancianos, entonces? Preguntó Ahari. No sé si podemos perder 2 tan repentinamente si los templos dorados van a regresar. No volverán en absoluto si no se soluciona esto. Señaló a Ahari con el ceño fruncido. Pero aún así, dudo que perdamos 2 ancianos. Realmente no necesitaba dar más detalles sobre eso, todos tenían una idea bastante buena de que cuando los 2 llegaran a la cima, uno continuaría asumiendo la responsabilidad de este asunto y el otro sería castigado severamente por haber fallado en eso. No era ningún secreto quién regresaría del monte Aoji. Una cola dorada golpeó contra su grabado anterior, esparciendo la suciedad antes de volver a alisarla rápidamente. Miradas curiosas se volvieron hacia Antok en busca de respuestas que nunca serían expresadas. En cambio, dibujó un círculo con un pequeño punto en el medio y les tomó un momento a cualquiera de ellos darse cuenta de lo que estaba tratando de decir. Debemos, Ahari lo llevó a las palabras primero. Quédate aquí, ¿cómo estamos? Padre te ha dado una orden, Antok. Ni siquiera tuvo tiempo de asentir antes de que el cielo se oscureciera. No había dejado su trono celestial. Se apoyó contra la puerta de la oficina de Mai, observando en silencio a los lobos en los escritorios que se habían apiñado en la habitación. Tendría que encontrar un lugar más adecuado para ellos, ni siquiera había esperado que una segunda persona compartiera la oficina de Mai.
Por no hablar de un equipo administrativo, revisaron montones de informes a un ritmo constante. Si bien sabía que el trabajo no estaba realmente terminado, cuando separaron las hojas de papel al ver las enormes pilas reducidas a montones pequeños y manejables, lo atravesó una sensación de alivio que no había imaginado posible. Probablemente, lo que más le agradó fue el hecho de que sabía que algunos de esos montones eran informes más extensos y que estos lobos compilarían resúmenes básicos de ellos, lo que reduciría en gran medida la cantidad que realmente tenía que procesar. El resumen cubriría los hechos importantes y, si alguna vez necesitaba más detalles, los informes mismos se archivarían y, lo más importante, se localizarían fácilmente. Ahora que podía verlo, tenía que preguntarse cómo lo había pasado por alto antes y cómo diablos habían estado pasando todo este tiempo sin un sistema similar. Por supuesto, si hubieran comenzado así, podría haber tenido más tiempo para meterse en problemas y era probable que la Casa de los Lobos hubiera terminado con algunos países más que solo Nami no Kuni. Naruto no podía decidir si eso era algo bueno o malo, honestamente. Su vista se desvió de los ocupados lobos al escritorio de Mai, donde Hanabi estaba sentada irradiando una satisfacción engreída mientras veía cómo su plan se hacía realidad. Realmente no podía culparla, realmente fue satisfactorio ver que la pila de papeles de Nami no Kuni se redujo tan drásticamente. Los labios de Naruto se fruncieron levemente. Incluso si fueran más pequeños, muchas de estas pilas terminarían pronto en su escritorio, especialmente porque una buena parte de Mai también estaría allí, lo que significaba que probablemente debería estar haciendo algo, cualquier cosa, en este momento. Una siesta sonaba bastante bien, pero todavía tenía mucho que hacer para recrear una mejor versión del Ten no Huin como para descansar ahora. El proceso de Orochimaru había sido complicado, pero tenía que entenderlo por completo antes de comenzar a intentar simplificarlo para que se adaptara mejor a sus propósitos. Sin embargo, si nada más, al menos esa era una tarea que podía hacer en otro lugar que no fuera su oficina. Tendría que enviar un mensaje a Ganju y Katsuri para encontrar alguna manera de incorporar un jardín en la nueva base de alguna manera. O tal vez simplemente iría y usaría los Hyuga. Había pasado un tiempo desde la última vez que visitó a Hinata y tenía la sensación de que probablemente le debía más que unos cuantos cepillados. Desde que el monte Aoji se levantó por primera vez de las nubes y el reino de sus hijos recibió a su primer residente, nunca se había puesto el sol. Porque cuando existieron bajo el trono de la serpiente dorada misma, no había nada que los ocultara de su mirada. A medida que la oscuridad se extendía por el cielo de Augoku, el pánico se apoderó de los hijos de O, cientos de serpientes doradas se volvieron hacia el cielo sin estrellas en busca de respuestas que no llegarían. Los jardines Hyuga en realidad estaban bastante serenos, decidió Naruto mientras continuaba leyendo algunas de las notas de su padrino. Sin embargo, la matriarca Hyuga que actualmente lo miraba con odio lo estaba un poco menos. Se sentaron en uno de los senderos de madera del recinto justo afuera de su oficina y se enfrentaron a lo que los Hyuga normalmente consideraban el jardín principal. No era el más grande que tenían ni tenía las plantas más exóticas ni las plantas más bonitas, pero era el jardín principal. Naruto tenía una sospecha bastante fuerte que se debía únicamente al hecho de que era el jardín que el jefe del clan podía mirar mientras trabajaban si dejaban las puertas abiertas. Lo cual tenía sentido hasta que te diste cuenta de que estos eran Hyuga con el Byakugan. Podrían, muy probablemente, ver todo el orden en el complejo al mismo tiempo si así lo desean. Por supuesto, Naruto no sabía cómo se veían las cosas a través de ese doujutsu en particular, o cualquiera, para el caso, por lo que pensó que era razonable asumir que simplemente no era tan bueno como ver los jardines normalmente. También estaba la cuestión de quién diablos querría estar vigilando todo el recinto mientras intentaban terminar su trabajo del día. Naruto sabía que seguro que no lo haría, tenía suficientes distracciones caminando por las puertas de su oficina con regularidad. Estas reflexiones, sin embargo, solo fueron para ayudarlo a ignorar las dagas que la joven a su derecha le estaba clavando en ese momento. Los otros Hyuga eran bastante fáciles de ignorar. No estaba seguro de si lo miraban porque no les gustaba, porque estaba pasando tiempo con su diosa o simplemente porque ella estaba obviamente molesta con él. De todos modos, no podría importarle menos las opiniones que tuvieran de él. El sí normalmente muy suave de Hinata, sin embargo, tuvo un impacto mucho mayor ahora que ella estaba tratando de prenderle fuego solo con pura fuerza de voluntad. Realmente, era tan desconcertante que había pasado 3 veces por la misma página y no podía decir una sola palabra de ella. Tenía la sensación de que ella también lo había notado.
Decidiendo que no iba a hacer nada simplemente sentado allí como una pared para que ella lo mirara, devolvió las notas de Orochimaru a su carpeta y las dejó a un lado antes de volverse para encontrarse con su mirada nacarada. Buenos días Hinata, espero que hayas estado bien. El resplandor disminuyó muy ligeramente, pero se las arregló para mantenerlo en su mayor parte. Quizás sepas cómo he estado si alguna vez pasaste a visitarme o te molestaste en decirme cuando estuviste fuera del país. Su mirada, ya peligrosa, se volvió puntiaguda y acusatoria mientras cruzaba los brazos sobre el pecho. Pasé de visita, se defendió con una pequeña sonrisa, pero la matriarca Yuga seguía mirándome en silencio. Por un segundo, su expresión comenzó a volverse avergonzada, pero eso fue descartado casi de inmediato cuando la lógica le recordó que sus acciones, o inacciones, justificaban que ella estuviera molesta con él. Probablemente estaba deslumbrante porque había pasado mucho tiempo entre esas visitas. Eso es justo, asintió Naruto. Probablemente debería recordarse a sí misma que una de sus muchas responsabilidades es como daimyo para un país extranjero, por lo que es de esperar que de vez en cuando necesite pasar la mayor parte de su tiempo allí. En ese caso, probablemente debería hacerle saber cuándo se irá para que cuando ella tome el asunto en sus propias manos y visite su casa, él esté realmente allí. Realmente no tenía nada para eso y no podía pensar en ninguna razón para ocultárselo. No había ningún beneficio real en poner algo de frente para salvar las apariencias, él no estaba aquí como Tsukuyomi. Sí, realmente debería. Naruto estuvo de acuerdo. Lo lamento. Él levantó su brazo derecho y ella solo logró mantener su expresión pétrea por un momento antes de que ella se adhiriera a su costado. Su brazo bajó para descansar su mano en su costado y le dio un suave apretón. Te extrañé. Sus palabras quedaron ligeramente amortiguadas por su camisa, pero pudo entenderlas sin demasiados problemas. Lo sé, Hinata. Yo también te extrañé. Él le dio otro apretón. ¿Va todo bien? Parece que los Hyuga todavía están bien. Un suave gemido se le escapó. A los Hyuga les está yendo bien, pero hay mucho papeleo, gimió. No pensé que habría tanto y todo se trata de finanzas o correspondencia con nobles en Inokuni y más allá. Es tan aburrido que preferiría estar haciendo misiones de rango D. A pesar de que ella no podía verlo, a menos que él la hubiera perdido activando el doujutsu de su familia, él asintió con misericordiamente. Conocía íntimamente ese sentimiento en particular, por mucho que deseara lo contrario. Necesitas encontrar personas en las que confíes para que se ocupen de las partes que realmente no necesitan tu atención. Él avisó. No necesita todos los informes financieros, solo uno que lo mantenga informado sobre todo. Si necesita información específica, puede ir al informe en cuestión. Comencé un sistema similar recientemente, ya está ayudando mucho. Ligeramente engañoso, había estado usando una parte ligeramente modificada del plan de Hanabi, pero incluso entonces las cosas estaban mejorando significativamente. Después de presenciar a su equipo en el trabajo antes, sabía que el sistema completo sería una bendición absoluta. Demonios, era tan optimista al respecto, es cierto que en su mayoría era solo un alivio, estaba casi emocionado de comenzar a hacer su trabajo para poder probarlo por completo. Casi. Ella asintió con la cabeza a su lado en respuesta. Escuchó lo que él estaba diciendo, lo entendió, pudo ver los beneficios de ello, pero estaba demasiado cómoda para moverse de su posición actual. Cuando Naruto recuperó la carpeta de las notas de Orochimaru y volvió a la página en la que había estado, pensó que, en general, esta no había sido una mala manera de pasar un descanso. Es posible que necesite hacer esto más a menudo. Sea el que per. El que ata capítulo 119, Beat-gyun. Capítulo 119, Beat-gyun publicación para usuarios. 2020, 06-16 fue una instancia de oscuridad que cayó sobre Asun y el círculo de ancianos, pero se sintió como una eternidad cuando el calor que había estado con ellos durante años desapareció de sus escamas. Y entonces hubo luz. Los envolvió demasiadas veces para poder contarlos, cientos de miles de kilómetros de escamas doradas que brillaban con tanta intensidad que no se podían mirar directamente. Sin otro lugar donde mirar, 6 pares de ojos inmediatamente se hundieron en el círculo de tierra entre ellos e incluso entonces los ojos carmesí picaron en la luz dura. En verdad, no debería haber sido capaz de encajar en el espacio que hizo, la pequeña meseta en la base de la montaña que los ancianos habían reclamado como los primeros habitantes de Augoku, y sería igualmente cierto decir que no lo hizo. Adaptar. Pero era la gran serpiente dorada del sol, no obedecía a las reglas del hombre ni de Dios ni dentro ni fuera de su reino.
Su sola presencia era aplastante y los ancianos se sentían como crías ante él. No necesitaban mirarlo a los ojos para ver el desagrado que irradiarían. Cuando su mandíbula finalmente se aflojó por su ceño fruncido, sus palabras crepitaron como una llama y ardieron tanto. ¿Pensaste que no me daría cuenta?, preguntó. Para ellos retumbó como un trueno, una tormenta de fuego lista para devorarlos por completo y reducir sus milenios de existencia a nada más que cenizas. ¿Me crees ciego, sordo y mudo? Se mordieron la lengua avergonzados mientras su mirada viajaba entre ellos, esperando. ¿O crees que soy un tonto? Su acusación reverberó a través de sus huesos con un mordisco helado y habrían retrocedido si las espirales doradas de su dios que los rodeaban no hubieran impedido cualquier tipo de retirada. Nunca, gran no. Fue Ahari quien logró reunir el valor para responder a las acusaciones de su padre, su suave voz temblaba muy levemente en su presencia. Su voz disminuyó un poco, los ojos se suavizaron cuando cambió su atención al primero de sus hijos en responderle, pero todavía había un borde mordaz en cada palabra que goteaba de su lengua. Entonces, ¿por qué han pasado semanas y aún no me ha llegado la noticia de que mis hijos no han servido a mi sumo sacerdote? Hizo una pausa para mirar al resto de los ancianos, ignorando por completo la presencia de Asun atrapado en el círculo entre ellos. El sumo sacerdote que incluso ahora lleva noticias para mí de aquí a allí. Había un peso en el nombre cuando lo pronunció, un eco hueco que resonó a través de todos ellos con un anhelo que les desgarró el estómago, se apretó alrededor de los corazones apesadumbrados. Y se asentó alrededor de sus gargantas. Los ancianos estaban conmocionados, pero Asun estaba completamente abrumado por el anhelo y la pérdida que se precipitaron sobre su joven mente con una inmensidad que excedía un océano de estrellas. Más allá de eso, continuó. Todavía no se ha unido a mi luz. Tú lo has sabido y, sin embargo, no se ha hecho nada. El silencio reinaba solo bajo la autoridad del sol. ¿Cuándo me ibas a decir? ¿Ahora? ¿Qué bien esperas ahora que mi sumo sacerdote no tiene vínculos conmigo? No era una pregunta, nada de eso lo era. Había estado consciente todo el tiempo y ellos se estaban dando cuenta de eso. Por supuesto que lo era, él era el sol. No había nada que sucediera bajo su dominio que él no presenciara. Esperábamos encontrar una solución a nuestros errores primero, gran no. Akra habló a continuación. No queríamos acudir a ustedes sin hacer todo lo que esté a nuestro alcance para resolver esto. ¿Y qué poder tienes tú, Akra? La cabeza de O se giró para mirar a su hijo, quien lo sabía sin mirar a los ojos de su padre por el puro peso de la mirada de la deidad. ¿Puedes hablar con mi sumo sacerdote? ¿Eres capaz de enviar a tus hermanos a través de las barreras de Augoku ahora? No, gran no. Entonces, ¿qué has hecho? No tenía sentido tratar de mentirle al dios dorado, él ya lo sabía. Nada, gran no. Nada de lo que se nos ocurrió podría ser cumplido por ninguno de tus hijos solo. Te tomó semanas descubrir eso, semanas para saber que no había nada que pudieras hacer en esta situación. En lugar de venir a mí, esperaste. No había palabras para describir adecuadamente el puro disgusto en su voz. Lo mejor que pudieron, los 5 ancianos se presionaron contra la tierra. Incluso Abari, normalmente el más vanidoso de los ancianos, no lo pensó 2 veces antes de rehuir su voz avergonzado. Sí, gran no. Esperábamos que el sumo sacerdote pudiera necesitar a nuestros hermanos menores nuevamente para poder hablar con él. El tono se aligeró solo ligeramente. Sí, lo único que tenía alguna posibilidad de funcionar. Hubo una pausa peligrosa. Si tuviera alguna razón para llamarte. El silencio fue llenado por un rugido que pareció sacudir los mismos cielos mientras Augoku temblaba con la ira de su amo. Mi sumo sacerdote espera tratar con serpientes y, sin embargo, envió a una cría que no sabía nada sobre lo que se esperaría de ella y se le dijo que ella sería su invocación personal. ¿Por qué convocaría a alguien que sabía que no podía usar? Él no es tonto. El silencio duró más esta vez pero nadie se atrevió a romperlo. Orgulloso, muy. La voz de O había disminuido en intensidad hasta que era más parecida a la luz de media mañana de la primavera, pero aún pesaba mucho en las balanzas de aquellos que se postraban contra la tierra. Pero él no es tonto. Si algo no le beneficia, le encontrará un uso o lo desechará. Y ahora, debido a las acciones de mis hijos, se ha deshecho de mi amuleto. Mis hijos, repitió, la voz ganando un tono mordaz una vez más. He sacudido su creencia en hoy y le he dado motivos para creer que ser mi sumo sacerdote no le reporta ningún beneficio. Que no hay nada que ganar sirviendo al sol. Terminó con otro rugido, cuya fuerza hizo que comenzaran a hundirse en la tierra de Augoku. ¿Qué tienen que decir por ustedes mismos ahora? ¿Qué palabras brotarán de sus lenguas para defender su inacción?
¿Cómo justificarán la pérdida de mi sumo sacerdote? ¿El que había elegido para marcar el comienzo de mi regreso? ¿El que haría saber a los otros dioses que el tiempo que les permití reinar sobre uno de mis mundos ha llegado a su fin? Nada, gran no. Fue con gran esfuerzo, y no poca valentía, que Ahari logró alzar la voz. No tenemos nada que ofrecer en respuesta, le hemos fallado al sumo sacerdote y le hemos fallado a usted. Así que tienes. Asintió la gran serpiente dorada. El origen de esta falla comienza con la cría, técnicamente, todos eran crías para él, pero era obvio que se refería a Asun. Pero eso es de esperar. El sumo sacerdote llamó a cualquiera de mis hijos y mi amuleto sacó uno. Lo que no es aceptable es que incluso después de descubrir cuál de ellos había sido elegido, mis hijos mayores no solo no reconocieron lo mal que iban a ser representados, pero a pesar de educarlos en sus nuevos deberes, no lograron convencerlos de la gravedad de la situación. Esa responsabilidad recayó sobre mí, gran no. Akra levantó la cabeza del suelo pero no se atrevió a mirar a su padre. Yo soy el que le enseñó a Asun sus responsabilidades. Lo sé. Las palabras se convirtieron en un silbido de disgusto, pero con su tamaño, los sonidos aún sacudieron el área circundante. Viste a Asun y determinaste que era adecuado como la convocatoria personal del sumo sacerdote. Le enseñaste sus deberes, pero ni una vez te aseguraste de que se llevarán a cabo. Aprobaste y lavaste tus escamas del asunto. Me has perdido mi sumo sacerdote, tal vez para siempre. Padre, tus creencias e intenciones no significan nada para mí, Akra, solo los resultados de tus acciones deben ser juzgados. Al menos, esto lo sabes. Todo el cuerpo de Akra pareció caer sobre sí mismo como si su columna vertebral se hubiera disuelto rápidamente. Sí, padre, lo entiendo. Había una resignación derrotada en su voz. Él sabía lo que venía. Te amo, papá. Y yo a ti, cría. No hubo vacilación, ni siquiera un segundo de pausa, entre esas palabras que salieron de la boca de O y el cuerpo inerte del Elder Akra entrando en ella de un solo bocado, tragado entero. En sangre y escala, se paga la deuda de tu fracaso. Los ancianos restantes hicieron lo que pudieron para parecer pasivos, algunos con más éxito que otros, pero no se podía negar que todos habían sido sacudidos por la repentina muerte de su hermano. Sabían que venía, por supuesto, no había ni la más mínima esperanza de que alguien escapara del castigo y el único castigo adecuado para tal fracaso había sido la muerte. Asun, todavía en medio de los ancianos, miró horrorizado el espacio vacío que acababa de ser ocupado por el Elder Akra. Esta fue la primera vez que escuchó la voz de O y la primera vez que presenció su gloria con sus propios ojos, nunca imaginó que Greato sería a la vez grande y terrible y lo hizo cuestionar su propio destino con renovado vigor. Y ahora que sus deudas conmigo y con sus hermanos han sido saldadas, dejo el peso de su deuda con mi sumo sacerdote sobre las espaldas de mis mayores para que la lleven y paguen. Su fe en mis hijos debe ser restaurada si quiere servir a mis propósitos. Por supuesto, gran no. Escuchamos y obedecemos. Sabemos que tu amuleto todavía tiene sangre herida, ¿es esa ofrenda suficiente para que envíes a uno de tus hijos a hablar con él? Sus ardientes ojos rojos, cuerpos celestiales cada uno por su propia derecha, se volvieron para mirar a Ahari y se quedaron inmóviles durante un largo momento. «Será suficiente», respondió finalmente. «Pero, ¿quién de ustedes será enviado? No habrá regreso hasta que este asunto se resuelva. Si no recuperaban al sumo sacerdote, serían desterrados al plano mortal como a Qianji. A diferencia de él, su destierro no sería un sacrificio honorable». Los ancianos compartieron una mirada, preguntándose quién de ellos asumiría la responsabilidad de la situación que había resultado en la muerte de Akra. Antok salió de inmediato, no podría comunicarse con el sumo sacerdote, lo que iba en contra del objetivo de enviar a alguien. Akisi, Ahari o Abari fueron las opciones restantes. Akisi y Ahari compartieron su propia mirada de complicidad. Hermosa y orgullosa que pudo haber sido, ambos sabían que Abari era un cobarde. Teniendo en cuenta la última experiencia del sumo sacerdote con los hijos de O enviando a un cobarde, probablemente no iba a resolver nada. De hecho, era mucho más probable que empeorara las cosas, si eso era posible. Tú eres el que habla más suave, Ahari. Akisi le envió una mirada mordaz. Si está enojado con nosotros, puede ser necesario calmarlo lo suficiente como para darnos una segunda oportunidad. Sí, ella asintió con la cabeza en acuerdo. Pero tú eres el manipulador, si alguien puede hacerle creer que lo que quiere es una segunda oportunidad, eres tú. Hizo una pausa por un segundo. Tu temperamento también es el más equilibrado. Podrías atacar más rápido, pero sería mucho menos dañino que el mío.
Ese fue un maldito buen punto y Aki sí frunció el ceño tanto como podría hacerlo una serpiente. Ninguno de los dos realmente quería ser el elegido, pero ambos querían evitar que cayera sobre las escamas de Abari. Sin embargo, tenía razón sobre el temperamento. Ahari tardó más en enfadarse, pero su ira fue la mayor de las mayores. Ese no era el tipo de cosa que querían apuntar al sumo sacerdote, ni siquiera indirectamente, y probablemente sería incluso peor arremeter contra uno de sus lobos que ir contra él directamente. Y si Aki sí pudiera obtener el apoyo de esos lobos, bueno, su aceptación y el regreso del elegido de O a su luz estarían casi asegurados. Desafortunadamente, la solución fue demasiado clara para los dos ancianos. Ninguno de los dos comentó sobre el silencio de Abari, el cobarde solo hablaría después de que se decidiera quién aceptaría la tarea de padre, y aunque sabía que probablemente no sería ella, lo que al menos les daría a sus hermanas la satisfacción de saber ese orgullo suyo. Quedaría magullada, no quería arriesgarse a hablar y ser elegida. Bien. La voz de O llevaba consigo su impaciencia y un leve trasfondo de ira aún por disminuir. A pesar de eso, la peor parte era el tinte de decepción que todavía goteaba de su lengua y el hecho de que sabía quién sería el elegido. ¿Cómo podría no hacerlo cuando sabía todo lo que estaba bajo su luz? Iré, padre. A pesar de que ella realmente no quería, la voz de Aki no dio pistas sobre su amarga vacilación o su aceptación a regañadientes de lo que bien podría ser un destierro de la presencia de O por el resto de su existencia. Sin embargo, puede que no sea del todo malo. Al menos tendría la oportunidad de volver a ver al hermano Akianji, él probablemente agradecería la compañía de uno de sus hermanos, algo que sería de corta duración una vez que supiera por qué estaban en el plano mortal. Se ofendería más por haberle fallado a padre que al mismo O, y con razón considerando lo que estaba soportando en nombre de Greato. Solo Antok tenía derecho a disputar contra Akianji sobre el asunto de sacrificarse por la gloria de O, y todos sabían que ninguno de los dos lo haría. Sus sacrificios no eran para ellos, eran para O. Tratar de compararlos o usarlos como una especie de insignia de honor mancharía sus acciones, incluso si solo uno de ellos hubiera elegido ser un sacrificio. ¿Cómo Antok podría evitar la amargura Aki si nunca sería capaz de entender? Akianji aceptó el sacrificio y fue tenido por encima de todos los demás. A Antok se le había dado su carga al nacer y pasó toda su considerable vida dando continuamente a O por solo una fracción del favor del padre. Su voluntad, deber y devoción superaban con creces a los de Akis y el resto de los ancianos, de eso no había duda y, por alguna razón, tenía la sensación de que él habría aceptado esta nueva tarea de padre sin quejarse ni dudar un segundo incluso. Aunque sería incapaz de cumplirlo y simplemente se estaría condenando a sí mismo a una eternidad separado de la presencia de O. Solo por esa razón, O no lo habría permitido, pero con el asunto de recuperar el favor del sumo sacerdote, no había forma de que enviara su sol silencioso para completar esta tarea e incluso sugerir que Antok fuera el que debía ir habría ganado. Su ira si Asiki, Abar y Ahari hubieran dicho que Antok debería ser el elegido, era muy probable que el plano mortal recibiera 3 nuevas serpientes mayores. Sin embargo, honestamente, eso podría darles la mejor oportunidad de completar esto y si Aki si tuviera la más mínima creencia de que Grano consideraría tal plan, lo expresaría. A pesar de sus acciones recientes, todos sabían que O no deseaba perder a ninguno de sus hijos, especialmente a los mayores que eran favorecidos por encima del resto. Incluso la posibilidad de perder 3 más hizo que la opción fuera inconcebible para la serpiente eterna. Tener solo a Antok restante de sus 7 hijos mayores probablemente le causaría tal dolor que el sol se escondería incluso de los cielos durante no menos de siglos. Incluso enviar a 2 más de los ancianos probablemente era demasiado para que O lo permitiera, pero Aki sí vería si podía encontrar a Akianji. Pensarías que es una tarea simple, pero él había pasado muchos siglos lejos de los ojos humanos y eso no era nada. Burlarse de. Incluso ahora estaba dispuesta a apostar que la mayoría de ellos ni siquiera sabían de su existencia, lo que significaba que estaba bien escondido, porque seguramente la ayudaría a cumplir la voluntad de su padre. A menos que su tiempo a solas en el mundo de los mortales hubiera hecho crecer la amargura en su corazón, lo cual era completamente posible por mucho que ella odiara incluso poner palabras para considerarlo genuinamente. Que así sea. Incluso cuando los ojos carmesí se suavizaron, su voz era aguda, llevando toda la autoridad de los cielos con cada palabra. Aki sí descenderá al plano mortal y nos recuperará a nuestro sumo sacerdote. Por nosotros se refería, por supuesto, solo a sí mismo. Nadie se atrevió a mencionarlo. Y cuando se gane su favor una vez más, asumirá el papel de su invocación personal para asegurarse de que nunca más lo perdamos.
Eso no era para lo que estaba dispuesta a inscribirse. Él no había mencionado nada sobre eso. Akisi hizo todo lo posible para mantener su rostro neutral mientras la sorpresa se disparaba a través de su cuerpo y se volvió muy levemente para compartir una mirada con un Ahari igualmente sorprendido. Su hermana mayor lo escondía mejor que ella misma, sin duda, pero podía leer lo suficiente en sus ojos. Abari, en la otra escala, ni siquiera trató de ocultarlo y su sorpresa fue tan visible como las brillantes escamas de las que estaba tan orgullosa. Por tu orden, Gran No. Sin embargo, ella lo aceptó, realmente no había nada que pudiera hacer para rebatir sus palabras de todos modos. No había hablado, por lo que se haría, con tanta gracia y aplomo como pudo reunir. Él sabría que era una fachada y sus hermanos serían igualmente conscientes, pero se esperaba de ellos como serpientes y específicamente como los hijos primogénitos del propio Grano. Además, el gusano hereje todavía estaba presente por algún milagro. No tendría ni idea de sus verdaderos sentimientos sobre ese asunto y, suponiendo que se le permitiera vivir y regresar con el resto de los hijos de O, difundiría los hechos lo más que pudiera. Por supuesto, los hijos de O en su conjunto probablemente confiarían mucho menos en cualquier palabra que goteara de esa lengua específica durante muchos años por venir. Era muy posible que no le creyeran en absoluto, incluso si proporcionaba los hechos a la perfección. Tal vez no había ninguna razón para que regresara después de todo, pero aquí se supuso que sería un castigo apropiado dejarlo suelto en Aogoku con una historia que nadie creería a pesar de su verdad. En cierto modo, encajaba, aunque no abordaba su pereza. No lo suficientemente bueno, entonces, al menos en lo que a ella respectaba. Por otra parte, ella no fue quien tomó ese tipo de decisión, por lo que probablemente no importó demasiado al final. También podría tirarlo de la cumbre de Aoji y llamarlo un día. Cualquiera que sea el castigo que recibió, era mucho más probable que Akisi lo olvidara antes de escucharlo. Sí, su voz retumbante era el trueno. Por mi orden. Pero hay poco espacio para ti dentro del mundo mortal y nuestro sumo sacerdote valora la sutileza como debería. Tu forma actual no te conviene para esta tarea. Padre. No dudaba de sus palabras, aunque no tuvieran sentido, no cuestionaría que lo que estaba diciendo era verdad, pero no entendía del todo lo que realmente significaban para ella. Algo mucho más pequeño y capaz de interactuar con las cosas con las que se rodea nuestro sacerdote. En este punto, Akisi pensó que podría estar hablando solo. No se atrevió a interrumpirlo para preguntar, así que probablemente nunca lo sabría. Ha pasado algún tiempo desde que uno de mis hijos necesitaba tal forma, no desde que mis fieles en el templo Ajiajin fueron asesinados y no había nadie para cuidarlo. No se había dado cuenta de que sus ojos habían estado desenfocados en la memoria hasta que dirigieron su atención hacia ella. Servirá a mis propósitos lo suficientemente bien por ahora. No había nada en su mundo excepto una luz tan brillante que parecía quemar sus escamas y lo último que Akisi pudo recordar antes de que la oscuridad se apoderara de la gloriosa luz de O fue el grito ahogado de sorpresa de Abari. Estaba dispuesta a apostar que incluso la impasibilidad de Ahari se había hecho añicos por lo que sucedió. Era una maldita vergüenza que no hubiera tenido la oportunidad de verlo ella misma. La luz de padre llegó a la habitación, ella podía sentirla, pero apenas. Fuera lo que fuera en lo que estaba acostada, estaba más frío que caliente, pero tampoco lo estaba. Akisi realmente no tenía una palabra para describir la extraña sensación. Sin embargo, era suave y duro, esas eran sensaciones que podía reconocer con bastante facilidad. No se sentía como piedra, así que pensó que probablemente era madera. Eso tendría sentido, los humanos habían estado usando madera en su construcción desde que podía recordar. Cuando era tan versátil y abundante, crecía infinitamente desde el suelo, ¿qué mejor material que ese? Tendría sentido que siguieran usándolo. Lentamente, los pesados párpados se abrieron para dejarla ver el mundo a su alrededor. Espera, ¿párpados? Incluso cuando ella cuestionó su existencia, ellos parpadearon sorprendidos y ella se levantó para ver su entorno más completamente. O, más bien, lo intentó. A pesar de haberlo hecho incontables veces antes de que su torso solo pudiera levantarse levemente del piso de madera, había podido confirmar eso, al menos, así que esa era una pregunta menos para responder, antes de que los músculos de su torso protestaran y la forzaran. Ella se rindiera a la atracción de la gravedad. Frunciendo levemente el ceño, presionó sus manos contra los pisos de madera y se empujó hacia arriba solo para congelarse en absoluto desconcierto. Ella también tenía manos.
Pasó lo que en realidad podría haber sido una eternidad, hasta donde ella sabía, simplemente mirando las dos manos y los brazos que conectaban para sostener su peso en formas que nunca habían sido necesarias, o incluso posibles, antes de esta misma instancia. Lo primero que notó, por extraño que parezca, fue el color. Si tuviera que imaginarse a sí misma con tales extremidades, al menos habría esperado que fueran del mismo oro que las escamas, pero en cambio estaban más cerca del bronce o el cobre. Levantó uno de ellos para examinarlo más de cerca y se sintió un poco reconfortada por el hecho de que, de hecho, estaban cubiertos de pequeñas escamas y no de algo aún más extraño como la piel. Sin embargo, pensó que las uñas estaban un poco mal. Puede que haya pasado mucho tiempo desde que vio a un ser humano en persona, o incluso solo una foto de uno, pero pensó que podía recordarlos con uñas suaves y redondeadas. Lo que encontró al final de los dedos delgados era puntiagudo y afilado. También estaba dispuesta a apostar que eran más duras que sus escamas, lo que dejaba bastante claro que estaban destinadas a ser utilizadas como armas de algún tipo. Aki sí terminó de empujarse hasta quedar sentada en posición vertical y pasó algún tiempo simplemente moviendo sus manos y brazos para sentirlos mejor. La mitad del tiempo parecían tener una mente propia, moviéndose sin un esfuerzo consciente de su parte, pero hubo casos en los que tuvo que concentrarse exactamente en los movimientos que quería. La mayoría de las veces, sus nuevas extremidades se ajustarían de manera aceptable, pero era obvio que le tomaría una cantidad significativa de tiempo llegar a un punto en el que usarlas fuera natural. Honestamente, no podía decir que realmente quería llegar a ese punto, especialmente si iba a terminar sin ellos nuevamente en el futuro. Después de todo, no sería bueno apegarse demasiado, pero tenía la sensación de que no iba a tener mucho que decir en el asunto a menos que lograra recuperar instantáneamente el favor del sumo sacerdote. Tan optimista como le gustaría ser al respecto, que no era mucho, en realidad, pensó que probablemente era más que improbable. El propio padre puede haber tenido problemas para lograr tal milagro. Cuando estuvo razonablemente segura de las últimas incorporaciones a su cuerpo, centró su atención en el resto para ver si había más sorpresas mientras trataba de recordar las palabras de su padre. Su memoria era confusa pero una sola palabra la llamó: Akiajin. Le tomó mucho más tiempo del que podía admitir orgullosamente colocar la palabra, pero con una gran apertura de ojos carmesí, una comprensión repentina se extendió por su pecho. Akiajin, el templo de la hierba ennegrecida. Sin embargo, el templo en sí no era la parte importante, sino lo que sucedió allí. Cuando los seguidores humanos de Od fueron asesinados, no hubo manera de reemplazarlos. Durante varios años, ordenó a los sacerdotes y acólitos de los otros templos que recuperaran a Akiajin, pero todos fueron asesinados. Con el templo aislado de sus fieles, no había nadie para cuidarlo, pero no había forma de que O dejara que el templo fuera nombrado en honor a su hijo favorito, incluso antes de su sacrificio, Akianji había tenido el favor de O, decayó lentamente. Los pocos niños que habían sobrevivido al ataque inicial fueron cambiados por la luz de los padres para que pudieran cumplir con las tareas necesarias que sus seguidores distantes no podían. La hija más joven entre ellos era Akaja y fue la primera en cambiar, convirtiéndose en la madre de los nuevos Atrium, serpientes con torsos de hombre. En una posición razonablemente estable, usó sus dos nuevas manos para explorar su nuevo cuerpo, encontrando lo que esperaría de lo que sabía del Atrium. Todo debajo de ella, cintura. Así es como se llamaba en los bípedos, ¿no? La cintura se había mantenido como debería, ignorando el hecho de que el brillo anterior de sus escamas se había atenuado considerablemente, pero todo lo de arriba era mucho más humano de lo que a ella personalmente le importaría. Sus escamas permanecieron, pero era difícil saberlo a menos que mirara lo suficientemente de cerca. La nueva forma de su torso era más pesada de lo que esperaba y su abdomen protestó levemente cuando se acostumbró a soportar el peso cuando solo la mitad de su estructura muscular era adecuada. Lo que realmente no había esperado, incluso después de darse cuenta de que su padre la había convertido en una Atrium, era el cabello. Parecía completamente innecesario, bueno, también lo hacía parte del torso si era honesta, por lo que solo pudo concluir que debía haber sido por el bien de las apariencias. Quizás para hacer que el sumo sacerdote se sintiera más cómodo o al menos tranquilizar a aquellos de los que se rodeaba. Dudaba que tuviera la oportunidad de hacerle esa pregunta al ser que podría responder en el corto plazo. Entonces, hasta que pudiera preguntar al respecto, tendría que averiguar cómo se suponía que debía manejar el cabello castaño oscuro ligeramente rizado. Naturalmente, su primer pensamiento fue cortarlo todo, pero si lo tenía, probablemente había una razón para eso.
Incluso si no estaba dando a conocer su presencia, no significaba que O no estuviera presente. Todo lo tocado por su luz era conocido por él y mientras estaba oscuro dentro de esta habitación, era difícil pasar por alto la luz del sol cuando podía sentir la divinidad dentro de ella. Y hablando de la habitación, Akishi dirigió su atención más completamente a su entorno ahora que tenía una mejor idea de su nuevo cuerpo. Tirando su cabello detrás de ella, se deslizó hacia el gran escritorio que parecía ser la característica central de la habitación. Estaba lo suficientemente familiarizada con el mundo de los mortales para saber que esta sería una oficina donde alguien podría trabajar sin distracciones. Era una habitación basada en la información y la comunicación, dos cosas que ella apreciaba mucho como de manipulador y ya se sentía atraída por ella. Las suaves escamas de sus dedos se deslizaron suavemente sobre la fría madera oscura, teniendo mucho cuidado de evitar que sus afiladas uñas arañaran la superficie pulida. Todavía no sabía por qué tenía esas uñas y, al igual que otras partes de su cuerpo, probablemente no las sabría. ¿Por qué necesitaría armas en sus manos cuando tenía su mordida? Hizo una pausa, con una mano todavía sobre el escritorio, cuando se dio cuenta de que, como Akyun, su cabeza, con ese maldito cabello, también sería humana. Intentó abrir la boca por completo solo para ser detenida por sus labios, frunciendo el ceño inmediatamente después. Todavía tenía colmillos, al menos, pensó mientras su lengua humana exploraba su nueva boca. No eran tan largos como deberían haber sido, pero estaban presentes y sabía que su veneno seguiría siendo igual de potente. Desafortunadamente, no le vio mucho uso a menos que fuera a acercarse mucho a sus enemigos antes de intentar morderlos. Probablemente estaría mejor constriñéndolos. Su parte inferior del cuerpo poseía suficiente músculo incluso en esta forma más pequeña que debería haber sido capaz de estrangular a un hombre, o tres, sin ningún problema real. No fue tan rápido, pero parecía que tendría que funcionar. Sin embargo, ciertamente explicaba las uñas, y de repente se sintió muy agradecida de tenerlas. Capítulo 120, una serpiente publicación para usuarios. 2020, 06-30. Tan magnífico como era el pesado escritorio de madera oscura, solo podía mantener la atención de Akishi por un tiempo. Ella no fue enviada aquí para admirar los muebles, tenía un trabajo que hacer y por el padre que lo habría hecho. Preferiblemente en poco tiempo. Trató de no insistir demasiado en el hecho de que sí, cuando lograra que los hijos de O volviera a estar en buenas manos con el sumo sacerdote, terminaría siendo su convocatoria personal. La sola idea la molestó, incluso si sabía que Asun solo había sido llamado unas pocas veces en total. Ella era una de los 7 mayores, nunca debería tener que preocuparse por ser arrastrada repentinamente al plano mortal para ayudar al sumo sacerdote. A pesar de lo prestigioso que era el puesto, el tipo de trabajo que tendría para ella, en función de las tareas que le había asignado a Asun, eran las cosas para las crías, no para un anciano. No es que ella exactamente tuviera algo que decir en el asunto. No había hablado, así sería. Apartándose del escritorio e ignorando la forma en que la madera fría se sentía contra sus nuevas manos, miró alrededor del resto de la oficina. Era sencillo, casi yermo, incluso, y su sospecha inicial de que se había despertado en la oficina personal del sumo sacerdote se desvaneció temporalmente. Esperaría más de alguien de tanta importancia. Más lo que no podía decir, solo más. Podía respetar a alguien que era simple y se apegaba a sus necesidades, pero la posición de sumo sacerdote de O infierno, cualquier posición bajo O, no era de sencillez y humildad. La lujosa extravagancia no era menos de lo que se esperaba de ellos y ciertamente no era menos de lo que O se merecía. Lo que sintieran al respecto al final no importaba, aunque la mayoría de los humanos tendían a estar más que felices de aceptar las cargas de la opulencia, porque se trataba de honrar a O, no de su propia comodidad. Alguien que representaba al padre necesitaba estar rodeado de ofrendas dignas de la atención de su padre, era tan simple como eso. Esta oficina, sin embargo, no era nada parecido a eso. Dominado por el gran escritorio, tenía algunos armarios y 2 sillas adicionales esperando a los visitantes. No había arte en las paredes, ni recuerdos colocados, todo lo que pudo encontrar fue un solo jarrón, y ni siquiera una sola flor dentro, sentado en una pequeña mesa en el centro exacto de la ventana. Tiene la sensación de que solo estaba allí porque el sumo sacerdote no se había molestado en moverlo, nada en él parecía poseer ningún tipo de personalidad. El único toque real de color brillante provenía de las cortinas rojas que enmarcaban la ventana por la que se filtraba suavemente la luz de O, pero ni siquiera tocarían el aburrido jarrón.
Sin embargo, a pesar de su sencillez, había una autoridad en el aire, una que le recordó a Akis y la presencia de su padre como un débil eco. Por extraño que le pareciera, algo en la decoración simplemente gritaba que esta era, de hecho, la oficina del sumo sacerdote. Ese sentimiento, sin embargo, bien pudo haber sido causado por el amuleto de su padre que podía sentir susurrándole desde algún lugar de la habitación. No fue un susurro audible, más bien un tirón en el alma y Akis sí finalmente pudo encontrar la fuente en el cajón superior sin llave del escritorio del sumo sacerdote. Ese parecía un tipo de lugar completamente inapropiado para guardar una reliquia tan valiosa, y mucho menos el símbolo del padre. Al quitarlo con cuidado, recordó su estado actual cuando unas pocas gotas de sangre seca se descamaron en sus manos escamosas. Parecía que la mayor parte se había ido, suponiendo que toda la sangre que el sumo sacerdote había dejado sin usar sobre su superficie brillante hubiera permanecido en ella el tiempo suficiente para secarse, sin duda se quemó para cumplir el contrato de invocación. Puede haber sido semanas tarde y sin el deseo del sumo sacerdote, pero al final recibió un hijo de O a cambio de su sangre. Con suerte, él también lo vería de esa manera, pero tenía la sensación de que el hombre captaría el interés de su padre, ya que su representación mortal probablemente no era tan optimista. Se preguntó, solo brevemente, si la sangre del sumo sacerdote tenía mayor importancia que la de cualquier otro ser humano, pero rápidamente descartó toda la pregunta como ridícula. Por supuesto, la sangre del sumo sacerdote de O era sagrada. Fue el medio a través del cual evocó parte de su contrato con el dios serpiente, lo que lo hizo tan importante como cualquier otra reliquia sagrada. Excluyendo, por supuesto, el propio amuleto. Los sumos sacerdotes fueron elegidos y perdidos a lo largo de los siglos, solo hubo, y solo habrá, ese único amuleto. Así como había uno y un sol, también podría haber una sola marca de su elección. Akis ni siquiera pretendería entender por qué más allá de ese simple simbolismo, estaba segura de que tenía que haber más razones que solo eso, pero no era su lugar para cuestionarlo. Tal vez si él estuviera de buen humor, y probablemente dentro de varios años también, ella le preguntaría al sumo sacerdote en persona. Preguntarle era mucho menos probable que la hiciera parecer como si estuviera cuestionando a hoy sus formas cuando preguntaba. Estaba bastante segura de que ese dedo se llamaba pulgar, sobre las espirales doradas del amuleto para desalojar cualquier pequeño resto de sangre seca. Lo lavaría, y probablemente lo puliría solo por si acaso, más tarde. Todavía no sabía dónde conseguir lo que necesitaba para hacerlo y encontrar al sumo sacerdote realmente era su primera prioridad. Sería bueno poder presentarle el amuleto recién limpiado y pulido al conocerlo por primera vez, pero dudaba que tuviera una oportunidad, y que él lo aceptaría de inmediato. Lo más probable era que, después de conocerlo, ella tuviera mucho tiempo para cuidar el amuleto antes de que él estuviera dispuesto a colgarlo alrededor de su cuello donde nunca debería haberlo dejado. Tuvo la tentación de colgarlo en su propio cuello por el momento. Sería interesante intentarlo teniendo en cuenta que ahora tenía hombros para evitar que se deslizara hacia abajo hasta que golpeara el suelo o se atascara en una parte más ancha de su cuerpo. Y pensó que probablemente era una buena manera de garantizar su seguridad. Los humanos usaban bolsas o canastas para cargar cosas, ¿no? Necesitaría obtener uno para almacenar todo lo que pudiera necesitar durante su tiempo aquí, pero como no era el sumo sacerdote, tenía la fuerte sensación de que intentar usar el amuleto de O a sabiendas podría tener consecuencias que no estaba dispuesta a enfrentar. Sabía muy bien que solo el sumo sacerdote estaba autorizado a usarlo, ponérselo de todos modos sobre su cabeza sería como declararse sumo sacerdote y esa especie de sacrilegio no pasaría desapercibido para el padre. Demonios, nada de lo que ella estaría haciendo pasaría desapercibido para él. Incluso ignorando el hecho de que él sabía todo lo que sucedía bajo su dominio, estaría observando activamente cada movimiento de ella hasta que lograra convencer a este Naruto de que tomara formalmente el puesto al que deberían haberle otorgado todos los beneficios y responsabilidades de hace meses. Si bien ella no planeaba hacer nada que pudiera ir en su contra, ese tipo de escrutinio era suficiente para poner nervioso incluso al más devoto. Realmente deseaba no decepcionar al padre ni deshonrarse a sí misma mientras intentaba resolver este lío. Con suerte, será un poco más indulgente teniendo en cuenta el hecho de que ella estuvo aquí específicamente para tratar de arreglar esto y no fue ella, específicamente, de todos modos, para causarlo. Haber permitido que sucediera era la razón por la que ella estaba aquí en primer lugar, por lo que si esa parte pudiera quedar fuera de la consideración por completo al determinar la indulgencia, sería genial. Por ahora dejó el amuleto sobre el escritorio donde la suave luz de O todavía podía tocarlo débilmente.
Juró que tembló un poco al hacerlo y hubo un breve sentimiento de aprobación que atravesó su pecho. Era una buena señal que sus acciones ya estaban complaciendo a O, ahora solo tenía que seguir así. Moviéndose hacia la ventana, movió las cortinas lo más lejos posible a los lados y levantó las persianas para permitir que entrara aún más luz en la habitación. Esta era la oficina del sumo sacerdote, era justo que se inundara con la luz de O. Y con suerte le permitiría brindar más ayuda si fuera necesario. Ella sabía que él podía hacerlo, él era O por el bien de O, pero por alguna razón él mismo no interferiría. Esa sería otra cosa para preguntarle al sumo sacerdote. Si alguien supiera por qué O no influiría en el mundo directamente, sería el hombre elegido para hacerlo en su nombre. Ella asumiría eso, de todos modos. El leve crujido de las bisagras atrajo su atención de la ventana a la puerta donde un joven había dado un paso en la habitación y se detuvo, mirándola fijamente. La piel pálida parecía correcta, pero no podía recordar de qué color se suponía que era su cabello. Cuervo negro simplemente no le sonaba bien a Akisi. Tampoco sintió la suficiente conexión con él como para haber sido tocado por la luz de O y haber interactuado con sus hijos. Hubo una conexión débil, un mero eco, pero el sentido de las serpientes que recibió de él carecía de la divinidad de O. Si tuviera que adivinar, él estaba involucrado de alguna manera con los nietos de O, el engendro de Akian-ji. Intentó recordar quién estaba atado a ellos, pero se le escapaba. O algo, estaba segura. O tal vez esa fue la última. Pensó que había escuchado algo, y ahora que lo pensaba, ni siquiera estaba segura de cómo esa información había llegado a Ugoku en primer lugar, hace unos 40 años, por lo que era muy posible que al menos otro sabio serpiente había ido y venido en ese tiempo. Demonios, podrían haber tenido uno nuevo cada 4 años por lo que ella sabía. Sin embargo, este le pareció un poco joven para ser un sabio serpiente. Un aprendiz, tal vez. Todo lo que realmente sabía era quién no era esta persona, así que hizo uso de eso. ¿Dónde está el sumo sacerdote, mortal? Continuaron mirándola fijamente durante unos segundos más, pero antes de que pudiera hacer demandas nuevamente, hablaron. Supongo que te refieres a Naruto-kun. Sus ojos recorrieron de arriba abajo al anciano transformado. Sí, creo que esto sería algo en lo que solo él podría estar involucrado. Sí, Akisi esperaba que su voz sonara tan exasperada como ella quería que fuera. Sumo sacerdote Naruto. ¿Dónde está? Está ocupado en este momento. Orochimaru se adentró más en la habitación para dejar ordenadamente una pila de papeles en el escritorio de Naruto, notando pero ignorando el amuleto que estaba colocado abiertamente sobre la madera oscura. Pero le haré saber que tiene una visita. Llegará tarde o temprano, estoy seguro. Nunca podía ignorar el trabajo que había que hacer. Sin embargo, sabiendo lo que le espera, bueno, creo que podría estar aquí un poco antes. Orochimaru nunca antes había oído hablar de una criatura así, lo cual era sorprendente debido a la obvia relación que debía tener con las serpientes. Seguramente la invocación de la serpiente lo habría mencionado en algún momento, incluso si solo fuera una especie de leyenda. Cosas como esta no aparecieron. Bueno, en realidad, supuso que la última declaración era incorrecta. De hecho, este acababa de aparecer dentro de la oficina de Naruto, por lo que podía ver. Era posible que hubieran entrado por la ventana o algo así, pero esa era una de las áreas más fuertemente custodiadas de todo el recinto y Orochimaru pensó que era poco probable que ella, y definitivamente era ella, se hubiera colado por la ventana cuando incluso ahora Orochimaru podía ver las espaldas de 2 lobos al otro lado. Quizás su hábito aprendido de nunca mirar por la ventana de la oficina de Naruto, al igual que su habitación, había sido perjudicial en este caso, considerando que un desconocido estaba allí en una de las 2 habitaciones en las que su señor debería haber estado más seguro. Si se dieran la vuelta en este mismo segundo, probablemente habrían caído muertos solo de vergüenza. Llévame con él, debo hablar con el sumo sacerdote de inmediato. Orochimaru levantó una de las cejas de Sasuke. No. Dio un ligero movimiento de cabeza. No, no creo que lo haga. Él puede decidir a qué invitados entretiene con su tiempo limitado y cuándo. No voy a llevarte para que lo molestes cuando te presentas sin previo aviso. La voluntad de O no se dejará de lado, debo hablar con el sumo sacerdote Naruto. Oh. La ceja caída reanudó su ascenso por la frente de Sasuke para descansar mucho más alto que antes. O lo quiere, ¿verdad? Akisi asintió con confianza, complácida de que el joven que tenía delante empezaba a comprender la gravedad de la situación. Entonces él mismo puede bajar para solicitar una audiencia, Naruto-kun está ocupado.
Le tomó varios segundos comprender las palabras que se habían dicho y luego varios más aceptar la audacia de alguien para pronunciarlas con una confianza tan inquebrantable. En su cuerpo anterior, su retroceso habría sido bastante literal, ya que retrocedió con la mayor parte de su cuerpo. Tal como estaba ahora, solo podía echar un poco el torso hacia atrás para distanciarse de una falta de respeto tan flagrante hacia el padre. ¿Te atreves? Salió medio silbido, pero ella sabía que su punto se había entendido con bastante facilidad. El joven no parecía enfadado en lo más mínimo. No puede ser el dios de las serpientes, pero él no es mi dios. Con mucho gusto entregaré mi título como sabio serpiente en apoyo de mi ahijado. Eso fue un poco conflictivo, si Aki sí estaba siendo honesto. La falta de respeto mostrada hacia O debería haber sido imperdonable, pero al mismo tiempo estaba mostrando esa falta de respeto en apoyo de su ahijado, a quien Aki sí estaba asumiendo, basado en lo que había dicho el joven, aunque ella no sabía cómo funcionaba eso con su aparente edades, era el propio sumo sacerdote Naruto. Faltarle el respeto a O para apoyar a Naruto, cuyo papel honró y promovió la voluntad de O. ¿Cómo se suponía que iba a reaccionar ante algo así? Al final decidió no hacerlo. Ella no estaba aquí para defender el honor de O, estaba aquí para hacer cumplir su voluntad. Cualquiera de los padres o su sumo sacerdote podrían abordar este problema. Probablemente el sumo sacerdote, considerando cuánto el joven que decía ser el sabio serpiente parecía ponerlo por encima de todo lo demás. Ya había dejado muy claro cuánto respeto tenía por la serpiente dorada, que el padre le hablara sobre su insolencia probablemente no haría una diferencia a menos que el padre simplemente se salteara a comérselo. Esa era una forma de resolver el problema, supuso. Me ocuparía de ti si no hubiera un asunto que requiere urgentemente la atención del sumo sacerdote. Urgente será determinado por Naruto-kun cuando le diga que estás aquí. ¿Para qué necesitabas su atención? Eso es entre Grano y el sumo sacerdote. Orochimaru se encogió de hombros en respuesta. Muy bien, en ese caso puedes esperar. No estoy molestando a Naruto por alguna urgencia desconocida. Como dije antes, estará aquí en su oficina en algún momento. Ponte cómodo. ¿O no? Me importa menos. Con un gesto ausente hacia las sillas, salió de la habitación. Una parte de él se preguntaba si era una buena idea dejar al mensajero mitad serpiente de O en la oficina de Naruto, había algunas cosas importantes allí, especialmente después de insultar descaradamente al dios de las serpientes, pero a la otra parte no le importaba. Le avisaría a Naruto y luego, si quería lidiar con eso de inmediato, lo haría. Personalmente, Orochimaru preferiría hacer que la serpiente esperara al menos un par de horas y definitivamente expresaría esa opinión cuando le dijera esto a Naruto. Por otra parte, tal vez sería una mala idea si condujera a la serpiente. Le preguntaría a Naruto cuál era el nombre real después de que el príncipe carmesí tuviera la oportunidad de hablar con la cosa, moviéndose por el apartamento. La suya para tratar de encontrar el daimyo de Nami no Kuni. Bah, los lobos habían visto cosas más extrañas, probablemente. Las cosas fueron más tranquilas esta vez, posiblemente porque fueron los mismos dos guardias en la puerta quienes la recordaron la última vez y posiblemente solo porque había tenido suerte. De cualquier manera, estaba feliz de atravesar rápidamente las puertas de Konohagakure para cumplir su misión desde su Mizukage. Sin embargo, no esperaba darle la misma noticia a Naruto. Si tenía mucha suerte, entonces los Uzumaki ya estaban al tanto y sus noticias no serían, bueno, nada nuevo. Seguro que tuvo más suerte que su padre, pero ni mucho menos. Cambiando su pequeña mochila de viaje en su espalda, se dirigió hacia la Torre Hokage. Una parte de ella quería hablar con Naruto de inmediato sobre esto, tanto para terminar como porque no se sentía bien informar a alguien más primero, pero era muy consciente de que su misión aquí no tenía nada que ver con ver Naruto y que se esperaba que ella se dirigiera inmediatamente al Hokage como Kunoichi en una misión diplomática. Tampoco sabía cuánto tiempo tomarían las cosas con Naruto, por lo que era mejor terminar primero con el Hokage. Naruto-kun. Orochimaru golpeó suavemente la puerta abierta de las habitaciones personales del joven daimyo, odiando interrumpir casi tanto como celoso de no ser parte de eso. Hay un visitante bastante interesante esperándote en tu oficina. Los dejaría esperar, pero pensé que te gustaría tomar esa decisión tú mismo. Naruto lo miró con los ojos entreabiertos desde su lugar en medio de la cama. A su alrededor, los lobos fuera de servicio que se habían unido a él para tomar una siesta levantaron la vista para mirar al sabio serpiente por interrumpir su tiempo con el padre, interrumpir su descanso y tratar de arrastrarlo de vuelta a su trabajo.
Habían trabajado duro para que descansara, maldita sea, ahora iban a tener que hacerlo todo de nuevo. ¿Quién es? Naruto finalmente preguntó. No había caído del todo en el suave abrazo del sueño cuando Orochimaru había entrado en la habitación, en lugar de eso, había estado medio dormido durante probablemente la última hora más o menos, lo que todavía lo dejaba bastante somnoliento. Estar arropado con fuerza, si recordaba, y rodeado por un montón de sus hijos, ciertamente no estaba ayudando a evitar ese sentimiento. No entendí su nombre. No se había molestado en preguntar, ahora que lo pensaba. Pero afirman estar aquí en nombre de Oh. Naruto inmediatamente arrastró su mente del cansancio brumoso que tiraba de ella con tanto anhelo. ¿Era una serpiente? Eso haría que esta fuera la primera vez que acudían a él, a menos que contara Sakoshi, que había llevado a Guren y su equipo a Kirigakure para ayudarlo, desde que recibió el amuleto. Su mejor suposición de por qué vinieron ahora era que tenía que estar relacionado con el hecho de que ya no lo usaba, lo que parecía faltar, o con la sangre que le había regresado la última vez que había tratado de convocar a uno de ellos. Los hijos de Quizás sintieron que todavía les debía las veces que había podido hacer uso de ellos. Sería solo su suerte que quisiera algún tipo de pago por las tareas que sus hijos habían completado y que la sangre solo había sido el costo de convocarlos en primer lugar. Ciertamente explicaba por qué Asun siempre estaba ansioso por ayudar a pesar de la malicia sospechosa que parecía gotear de su voz. La sumisión falsa también se debió a que no tuvo más remedio que cumplir con la tarea para que pudiera cobrar una deuda más tarde. Solo pensar en eso ya estaba empezando a poner a Naruto de mal humor, por lo que quienquiera que haya enviado la serpiente dorada tenía mejores esperanzas de que ese no fuera el caso. No, exactamente, Orochimaru realmente debería haber preguntado qué diablos era antes, porque describirla de manera concisa sería un esfuerzo interesante. Sin embargo, definitivamente estaban bajo su dominio. Eso era completamente exacto sin tratar de describir a una mitad serpiente, mitad mujer en la oficina de su ahijado. Podía describirlos de una manera más detallada, pero el objetivo era que no se interesara tanto como para ir a verlos de inmediato. Por supuesto, Orochimaru conocía lo suficiente a su ahijado como para saber que era poco probable que eso sucediera. Ya había mencionado a hoy la participación de un dios, seguramente requeriría la atención inmediata de Naruto. Como era de esperar, Naruto salió de las sábanas y con cuidado se abrió paso entre sus hijos hasta que se liberó por completo de la prisión en la que se había convertido su cama. Uno de los lobos ya se había colado en el armario del joven daimyo y regresó a tiempo para arrojarle un par de pantalones negros que se puso rápidamente. No parecía demasiado preocupado por usar nada más, de hecho, Orochimaru tenía la fuerte sospecha de que había sido completamente consciente de que se dirigía a hablar con un mensajero de en nada más que sus boxers, pero le dio al lobo, quien trajo los pantalones, un rápido movimiento de cabeza en agradecimiento. Orochimaru se apresuró a seguir a su ahijado, a una distancia respetuosa, mientras continuaba hacia su oficina. El sabio serpiente quería estar cerca de lo que fuera que estaba a punto de suceder. En realidad, preferiría estar en la misma habitación o lo suficientemente cerca para escuchar, pero pensó que eso podría estar sobrepasando sus límites por un poco. Naruto toleraría mucho de él, tenía la sensación de que lo complacía un poco más cuando era un hombre simplemente para compensar el hecho de que no haría otras cosas, pero donde el límite real estaba escuchando a escondidas su conversación con un mensajero enviado por una deidad, probablemente estaba más allá de él por un margen sólido. O probablemente tampoco estaría muy complacido y, a pesar de su anterior falta de respeto, Orochimaru disfrutó de los beneficios de ser el sabio serpiente. Si llegaba demasiado lejos al lado malo de la gran serpiente, tenía el buen presentimiento de que esos días terminarían rápidamente. Escuchar cosas solo unos minutos antes simplemente no valía la pena perder su contrato de invocación. Naruto le diría lo que el mensajero había traído con ellos. Probablemente. Hokage-sama. Aku saludó al Sarutobi detrás del escritorio cuando entró en su oficina. Con pasos rápidos tomó una posición directamente ante el orgulloso arce pulido que había servido a cada Hokage desde la fundación de Konohagakure no Sato y el nacimiento de Iden Villages. Yuki-san. No esperaba que regresaras a Konoha tan rápido. Confío en que todo esté bien con los suministros que enviamos para ayudar a Kirigakure. Una de sus cejas se elevó lo suficiente como para que se notara. Sí, Hokage-sama, los suministros que envió han sido de gran ayuda mientras nos recuperamos de tantos años de conflicto. Sé que a Mesama le gustaría que expresara nuestra gratitud una vez más. Por supuesto, Konohagakure siempre está feliz de ayudar a sus aliados. El hombre juntó las manos encima de su escritorio.
Entonces, ¿qué es lo que te trae de vuelta a nuestro gran pueblo? Además de agradecerle por los suministros, nos gustaría expresarle más gratitud por permitirnos la información que solicitamos. Los ojos de Aku se posaron brevemente en el anciano sentado al lado del escritorio, fumando serenamente en su traje antes de regresar a Asuma para pedirle permiso. El Hokage también miró a su padre y sopesó brevemente la decisión antes de mover la muñeca y asentir con la cabeza. Está bien, decidió. No era como si el Sandaime no fuera a enterarse eventualmente de todos modos. Probablemente no estaría muy complacido teniendo en cuenta que parecía tener debilidad por el antiguo Uzumaki, pero eso era algo con lo que Asuma tendría que lidiar después de que su invitado se fuera. Puedes hablar libremente. Aku asintió comprensivamente y metió la mano en su bolso para sacar el archivo que Kirigakure le había regalado, colocándolo suavemente sobre el escritorio y deslizándolo hacia el Godaime. La ceja de Asuma se levantó un poco más notoriamente esta vez mientras miraba entre el archivo devuelto Yaku. ¿Sabes que ese archivo era una copia, Yuki-san? Mizukage Dono no necesitaba devolverlo. A su lado, Hiruzen se enderezó con interés cuando notó el nombre en el archivo, lanzando una mirada de desaprobación a su hijo antes de sacudir la cabeza con decepción. ¿Estás molestando a las bestias durmientes otra vez, Asuma? Pensé que ya habíamos hablado de esto. Es un shinobi de Konoha asociado con la Casa de los Lobos. Es justo que conozcan el rostro de alguien que podría usar su alianza con nosotros para promover las causas de aquellos que convirtieron a Kirigakure en escombros. Hiruzen asintió de lado. Eso tenía sentido, simplemente no le gustaba la idea de agitar a los lobos, otra vez. Asuma ya había hecho suficiente daño, ¿quién iba a decir que sería lo último para llevar su paciencia más allá del límite? No solo eran un aliado actual, en el sentido de que también querían proteger a Konoha, lo que sería un completo desperdicio descartar tan fácilmente, sino que, como Asuma había temido originalmente, ya estaban aquí en Konoha y eran capaces de hacer bastante daño. Si te preocupaba que se volvieran contra ti, lo último que querías era provocarlos mientras estaban en medio de tu aldea. Eso debería haber sido de sentido común. La única vez que podría hacer lo contrario fue cuando estaba seguro de que podrían eliminarse rápida y completamente. Ya sabes, como los Uchiha. En su mayor parte, al menos. Un grupo como los Wolves donde ni siquiera tenían una estimación de sus números. No querías acabar con algunos de ellos solo para que los que extrañaste atacaran a tus civiles. Su rostro es más que eso, me temo. Aku se inclinó y abrió el archivo para mostrar la imagen de Genin Naruto. No fuimos completamente honestos con usted cuando solicitamos este archivo, Hokage-sama, y por eso espero que pueda perdonarnos. Los ojos de Asuma se entrecerraron. Explicar. Su tono no dejaba lugar a discusiones o negativas. Afortunadamente, Aku no tenía ninguna intención de hacerlo. Durante la batalla final de la rebelión del linaje de Kirigakure, el mismo Tsukuyomi se unió a la batalla. Llegó a la mitad con sus lobos que habían estado destruyendo sistemáticamente las bases por las que rotaba la rebelión. No puedo ver la correlación. Asuma no lo hizo, pero Aku también pudo ver la expresión del Sandaime que no trató de ocultar la comprensión que se extendió por su rostro con los más mínimos indicios de resignación. Sabía exactamente a dónde iba esto. Si me permite terminar, Hokage-sama. Ella no esperó su permiso. Por lo que tengo entendido, cabalgó hacia la batalla sobre la espalda de una serpiente púrpura gigante. El Andaime en realidad parecía más sorprendido por esto que el Godaime, que volvió a confirmar que estaba familiarizado, hasta cierto punto, con Tsukuyomi y, en general, sabía qué esperar de él. Aparentemente esto cayó fuera de eso. Y finalmente me encontré con Oshiaki Kisame y mi padre Momoichi Zabuza. Durante su pelea con ellos, la forma en que el rostro de Hiruzen palideció le dijo a Aku que cualquier información que tuviera sobre Tsukuyomi, que parecía ser poco más que su identidad, era muy escasa. O tal vez fue algo sobre esa identidad lo que hizo que las cosas fueran tan malas. Mei había hablado bastante sobre su edad y el hecho de que, después de todo, todavía era un genio. Quizás el Sandaime estaba pasando por los mismos pensamientos sobre el asunto ahora. Ella supuso que probablemente era mucho para asimilar, especialmente si pensabas que los habías conocido previamente. Vine a ofrecer mi ayuda. Ella no mencionó el hecho de que él había estado arrojando Youkai de su cuerpo como si no hubiera un mañana, ese no era realmente el enfoque aquí y, en realidad, si alguien iba a saber sobre eso, era la aldea en la que había pasado. Su vida en... Probablemente tuvo algo que ver con el Kyuubi como un pseudo Jinchuriki.
Se dijo que hubo casi tantos pseudo Jinchuriki del Kyuubi a lo largo de la historia como Jinchuriki legítimos para los 9. O a la gente realmente le gustaba el Kyuubi, pensó que sería el mejor pseudo Jinchuriki, o su Youkai era simplemente ridículamente fácil de conseguir. Aku también era muy consciente de cómo sonaba que había acudido en ayuda de 2 espadachines legendarios de Trigakure contra Tsukuyomi. El Godaime estaba empezando a verse seriamente preocupado por eso y el Sandaime parecía como si estuviera a punto de atragantarse con el aire. Mientras estaba allí, supimos que supuestamente tenía vínculos con Uzumaki en algún momento. Es por eso que solicité información sobre Genin Naruto de la forma en que lo hice. Asuma parpadeó 2 veces, procesando, antes de que su cabeza se inclinara hacia el archivo abierto en su escritorio. No había manera, ¿verdad? Volvió su atención a Aku con una mirada en blanco y sin diversión. Tienes que estar jodidamente bromeando. Sea el que per. El que ata capítulo 120, ve la tarea. Capítulo 120, ve la tarea liberación de patrocinador. 2020-07-02 Estaba casi en su oficina cuando un lobo corrió hacia él con una bolsa kunai, obviamente incómodo con la idea de que su padre se reuniera con un invitado desarmado. Tenía sus cadenas, por supuesto, y definitivamente lo sabían, pero si les tranquilizaba saber que tenía una espada física en su persona, entonces los complacería sin pensarlo un segundo. Sujetándolo a su pierna, levantó la mano, y el lobo tuvo que inclinarse ligeramente hacia abajo, para alborotar su cabello. Gracias, niño. Incluso con la máscara apartada de sus rostros, parecían imposiblemente complácidos consigo mismos y con un saludo se despidieron. Naruto los vio irse, notando al Sasuke Maru que pasaron en su camino. Si pudieras quedarte fuera de la oficina, por favor, Orochimaru, me gustaría hablar con ellos en privado. Te llamaré si te necesitan. Por supuesto, Naruto-kun. Para eso estoy aquí. Naruto no estaba completamente seguro de si Orochimaru estaba diciendo que ese ya había sido el plan o simplemente estaba usando esa expresión de manera subordinada para decir que honraría la solicitud de Naruto. Existía una posibilidad bastante justa de que fueran ambos, si realmente lo consideraba, pero suponía que cualquiera de los dos era aceptable al final, así que no importaba mucho. Se detuvo por un brevísimo segundo cuando llegó a la puerta de su oficina, preguntándose si debería haberse buscado una camisa antes de encontrarse con un mensajero de O, pero procedió a entrar con toda la confianza que poseía el daimyo de Nami no Kuni. Lo cual era, muy posiblemente, más de lo que debería tener. No podía decir que esperaba la vista que lo recibió, en lo más mínimo. Lo primero que notó, naturalmente, fue que ella era hermosa. De piel bronceada y cabello largo y oscuro, era solo un poco más alta que él y el músculo que podía ver le recordaba mucho más a una kunoichi cuidadosamente tonificada que a un civil. Los ojos que se clavaron en él eran de un rojo brillante que contrastaba bien con su piel y su rostro poseía una cualidad suave y angulosa. Estaba bastante seguro de que eso era contradictorio, pero no tenía mejor manera de describirlo. Podía ver las líneas de su mandíbula, sus pómulos y su nariz, pero ninguno de ellos era específicamente afilado, solo, bien definido. Era una mirada menos dura que no restaba nada a la sensación de realeza que proyectaba. Lo segundo que notó fue que, como él mismo, ella estaba en topless. Pero la tercera cosa, la más sorprendente por mucho, tuvo que haber sido el hecho de que su cuerpo se convirtió en el de una serpiente justo debajo del estilo de lo que deberían haber sido las caderas. No estaba seguro de si todavía se considerarían caderas si ella en realidad no tuviera piernas. Las escamas de la parte inferior de su cuerpo, o tal vez solo la cola, eran más claras que su piel, brillando de una manera que le recordaba al cobre pulido. Ciertamente entendió lo que Orochimaru había querido decir cuando dijo que el mensajero definitivamente estaba bajo el dominio de O. Eso era bastante inconfundible. Aún así, había tratado con niños de O antes, esto no debería ser diferente. Cerrando la puerta suavemente detrás de él, fue consciente de ella, y no había duda de que era ella, aunque se preguntó qué tan necesaria era esa parte de la anatomía en realidad, los ojos se fijaron en él mientras se dirigía a su habitación. Escritorio y se deslizó en su silla. Tomó nota del amuleto de O sentado en su escritorio, pero lo ignoró deliberadamente. Sabía a ciencia cierta que no estaba donde lo habían dejado. Juntando las manos, le lanzó a la mujer serpiente una mirada expectante. ¿Bien? Preguntó después de un momento de mirar en silencio. Me dijeron que deseabas hablar conmigo. A Akishi le tomó unos momentos más encontrar su lengua. ¿Este era el sumo sacerdote? ¿El que se llamaba Naruto y se hacía llamar Tsukuyomi?
¿Por qué diablos se nombró a sí mismo como la deidad de la luna cuando solo una mirada en el espejo debería haberle mostrado fuego y luz? Su cabello carmesí caía por su espalda como un río de llamas, mientras su piel pálida reflejaba suavemente la luz de la habitación. No sintió que el color de sus ojos realmente le quedara bien, pero la intensidad de ellos le recordaba la mera presencia de O. Sin embargo, esa piel suya estaba estropeada por una serie de marcas. Tatuajes, si recordaba bien. Cubrían ambos brazos y la mayor parte de su pecho. Lo más extraño de ellos era que parecían estar brillando débilmente por sí mismos, algo que Akishi no podía decir que había visto cuando los hijos de O interactuaban con los humanos primitivos. Parecería que su amor por decorar sus cuerpos no se había desvanecido durante milenios. Aún así, todo en él parecía reflejar la luz de O. ¿Por qué? Oh, no. ¿Eso tenía algún sentido, no? Era la luna que reflejaba la luz del sol cuando el sol estaba fuera de alcance. Proporcionó la luz del sol a un mundo que carecía desesperadamente de ella, pero nunca pudo ascender al mismo nivel que el otro cuerpo celestial. Los sumos sacerdotes, la mayoría de los sacerdotes, en realidad, tendían a modelarse a sí mismos según el sol. Ya sea cómo se vestían, de qué se rodeaban o incluso cómo se referían a sí mismos, siempre fue un intento de emular directamente la gloria de O. Esto, sin embargo, era algo nuevo e interesante. Modelarse según la luna para mostrar la luz de O era algo que no había visto antes. A ella le gustó. También había algo extrañamente viejo en su presencia, pero Akishi desechó el pensamiento. Había sido tocado por O, que seguramente dejaría ecos del dios mayor. Era curioso que el eco hubiera logrado permanecer cuando el olor de O se había desvanecido tanto de su persona. Semanas aparte del amuleto habían reducido en gran medida el sabor inconfundible de O de su piel. Pero todavía estaba allí, y eso fue lo suficientemente bueno para que Akishi confirmara que este era de hecho el sumo sacerdote de O que ella buscaba. Sumo sacerdote, ella se debatió sobre qué nombre usar por un segundo, pero se decidió por su nombre de nacimiento. Se lo había dado a Aya, así que eso es lo que Akishi usaría hasta que pidiera lo contrario. Naruto, soy Akishi. Quinto nacido de los 7 hijos mayores de Greato. Naruto levantó una ceja mientras el silencio descendía por la habitación. ¿Y? ¿Se suponía que debía estar impresionado? ¿Esperaba que se presentara cuando ya había dicho su nombre? Fuera lo que buscaba, no lo encontraría a menos que se lo pidiera. Se atragantó con la sorpresa por un segundo y tuvo que recordarse a sí misma que el sumo sacerdote solo había interactuado con crías. He sido enviado desde la base del monte sagrado a Oji por el mismo Grano para hablar contigo en su nombre. ¿Y qué tiene que decir Grano, niña? Eso, dolió. Akishi esperaba que no se hubiera estremecido demasiado cuando la llamó así. Ella no tenía el orgullo de Abari, pero por ella era una anciana. Era casi tan vieja como la humanidad misma. ¿Quién era él para llamarla niña? Debido a que O lo favorecía, se mordió la lengua, no queriendo empezar con el pie izquierdo. Además, probablemente no se dio cuenta de la importancia de ser un anciano. Demonios, no sabría mucho cuando se trataba de O y sus hijos. Se dobló por la cintura en una profunda pero breve reverencia. Estoy aquí para ofrecer las más sinceras disculpas a los hijos de O, específicamente a mí y a los otros ancianos que no responsabilizaron adecuadamente a Asun durante el tiempo que estuvo sirviéndoles y le permitieron enviar a una mal preparada Aya en su lugar. Naruto se quedó en silencio por unos momentos, pero cualquier pensamiento que tuviera no se reflejó en su mirada penetrante. Así que Greato te ha enviado para hablar en su nombre, ¿verdad? Suena más como si te hubiera enviado para disculparte por la incompetencia de Aya. Su tono de voz dejó claro que no estaba impresionado. El hecho de que Aya no pudiera hacerlo por sí misma ya era bastante malo, pero ahora este anciano estaba aquí mintiéndole en la cara acerca de hablar por O. ¿Pensaste que mentirme de repente le ganaría mi favor? ¿Que decidiría aceptarla como mi convocatoria personal? Oh. No, en absoluto, sumo sacerdote. Akishi rápidamente se dio cuenta de su error. Este fue muy particular con sus palabras, ¿no? Iba a tener que ser más cuidadosa. Mi presencia aquí es para cumplir múltiples propósitos, el primero de los cuales es disculparme por todos los hijos de Greato. Como mayores, nos corresponde a nosotros enseñar y observar las acciones de los más jóvenes. Que no nos dimos cuenta de la manera en que Asun estaba cumpliendo con sus deberes es una señal de vergüenza contra nosotros. Asumes que Asun me falló. La ceja de Naruto se alzó de nuevo. Sus palabras ocasionalmente excedieron sus límites, pero siempre se apresuró a retirarse e hizo lo que se le pedía.
A pesar de la traición en su lengua, sabía que llevaría a cabo mis instrucciones. Pero, él, Aki sí se encontró momentáneamente sin palabras. El sumo sacerdote sonaba como si estuviera complacido con Asun. Teniendo en cuenta lo que todos los ancianos sentían por él en ese momento, en parte, era su culpa que Akra ya no estuviera entre ellos, era difícil imaginar que alguien estuviera complacido con algo de él. Por supuesto, se dio cuenta de que Naruto tampoco conocía el alcance total de sus acciones. Eso ciertamente ayudaría a explicarlo. Tienes mis disculpas, sumo sacerdote, se me había olvidado que no estarías al tanto de la gravedad de algunas de las acciones de Asun. Explícate, entonces. Su comando fue breve y directo, pero siguió pareciendo menos que impresionado. Era casi como si le permitiera explicarse solo para complacerla, lo que le rozaba las escamas de la manera equivocada. No podía ser que no le importara, tenía que ser que simplemente no sabía. Cuando llamaste por primera vez a uno de los hijos de O, Asun fue el amuleto que arrancó de Augoku y lo trajo a este plano mortal. Cuando llegó, era su deber unirse a ti como tu convocatoria personal para que tuvieras una conexión con Grano mismo y podría tomar el manto de sumo sacerdote. Como usted sabe, él no. Naruto levantó una mano para interrumpirla. ¿Estás diciendo que porque no he estado ligado a uno de sus hijos que no soy el sumo sacerdote? Sí, asintió, segura de que su rostro probablemente se había iluminado considerablemente ahora que él estaba empezando a entender. Debido a que Asun no cumplió con sus deberes, actualmente no eres el sumo sacerdote y no lo serás hasta que te hayas unido a uno de los hijos de O. Dejaría de lado el hecho de que iba a ser ella por ahora, podría mencionar eso en un momento. Ella no estaba preparada para las siguientes palabras que saldrían de sus labios. Bien, entonces no tiene sentido tu visita. Toma el amuleto y déjame, tengo trabajo que hacer. ¿Qué? ¿No me escuchaste? Toma el amuleto y vete. Dáselo a tu sumo sacerdote o algo así, no es asunto mío. Hizo una pausa por un segundo y Akishi pensó que podría estar reconsiderándolo. Esas esperanzas se desvanecieron rápidamente. Cuando hable con O, dígale que su hijo Koshi extraña el sonido de su voz. Estaría agradecido por la oportunidad de escucharlo por última vez antes de su muerte. También deseaba que supiera que no tiene sus acciones en su contra, se sintió honrado de haber sido elegido. Probablemente fue malo que su primera comprensión fuera que él no estaba impresionado por ella porque ya se había reunido con Akianji. Él era el primogénito, el hijo favorecido. ¿Cuál era la apariencia del Fitborn en tu oficina en comparación con eso? Más que eso, es obvio que a Koshi también le había gustado el elegido de O si estaba dispuesto a confiar en él para transmitir ese mensaje. Gran no había mencionado que el sumo sacerdote llevaba un mensaje para el de Akianji, tenía que haber sido ese. No habría sabido lo que se dijo, tenía que saberlo, el sumo sacerdote lo habría aprendido en el plano mortal, pero escucharlo de los labios del sumo sacerdote habría sido lo más cercano a hablar con Akianji directamente. También le habría permitido responder. Había una buena razón por la cual los resultados de las acciones de Asun habían llevado a su creciente ira, especialmente cuando los ancianos parecían no poder encontrar una manera de rectificar el problema. No puedo, una burla escapó de los labios de Naruto cuando la interrumpió. Aya dijo más o menos lo mismo. Inútil. Él te ha confiado esas palabras, no puedo ser yo quien las entregue. El rostro de Naruto adquirió una expresión pensativa durante unos segundos mientras aceptaba sus palabras, pero rápidamente volvió a desaparecer. Muy bien, puedo ver la importancia de eso. Akishi sintió que todo su cuerpo se relajaba de alivio solo para volver a apoderarse del pánico mientras continuaba. Tendré que hacerle saber a Koshi que no podré cumplir con el favor que me pidió porque no soy el sumo sacerdote y su hermana no le prestará su ayuda en el asunto. Estoy seguro de que lo entenderá. No, eso no es lo que quise decir. Estoy aquí para ayudarte a vincularte con uno de los hijos de O para que puedas tomar el manto de sumo sacerdote. Podrás entregárselo personalmente a Greato. ¿Y por qué querría eso? Una vez más, Akishi se encontró sin palabras. ¿Por qué no querría ser el sumo sacerdote de O? Él sería la representación de una deidad en el mundo de los mortales, no podía pensar en ningún ser humano que hubiera conocido que rechazaría algo así. Demonios, las cosas que se habrían hecho el uno al otro solo por la oportunidad de ese puesto eran absolutamente horribles. Tú serías el sumo sacerdote de O. ¿Por qué no querrías eso? Tanto el hombre como la serpiente se someterían a tu voluntad bajo la gloria de O. La influencia. El poder. Mientras los templos de O regresan al mundo, las riquezas reunidas por sus fieles estarían a tu disposición. No parecía impresionado en lo más mínimo.
Soy Tsukuyomi, Daimyo de Nami no Kuni y su joya de la corona, Anaime, la ciudad portuaria más rica del mundo. Soy la líder de la casa imperial de los lobos de Inokuni y tengo influencia sobre 3 de los clanes nobles de Konohagakure. Sostengo dentro de mí 2 del Gran Biju y una conexión con un tercero. ¿Qué poder, riqueza o influencia encuentras que me falta? Grano es el sol. Se encontró exclamando antes de que pudiera considerar si era una buena idea. Sabía que tenía que tener cuidado con sus palabras, ella era la manipuladora por el bien de O, pero escucharlo cuestionar los beneficios de servir a O era casi demasiado para aceptar. Solo el honor de poder cumplir su voluntad debería haber sido suficiente recompensa para cualquiera. La influencia de O se extenderá a través de la palabra una vez más, no hay comparación con eso. Su mirada no cambió. Tendría que estar en desacuerdo. Mis lobos ya se están extendiendo. No necesito un dios para eso. ¿Qué más podría ofrecer ella realmente? No podía hacer promesas por O, todo lo que podía hacer era mencionar cosas que otros sumos sacerdotes habían disfrutado al servicio de la gran serpiente dorada. Sin embargo, había hecho uso de Asun. Quizás la afición por convocar podría prevalecer. La capacidad de convocar a los hijos de O en busca de ayuda no es nada de lo que burlarse. Seguramente con nuestra ayuda, sus lobos podrían expandirse mucho más rápido. No tengo trabajo para los hijos de O que mis lobos no puedan hacer. Eso dolió, pero ella continuó en la misma línea. Si ella pudiera convencerlo de algunos beneficios, tal vez él realmente consideraría hacerlo. Eso haría su trabajo mucho más fácil. Tus lobos pueden ser capaces, pero seguramente llegará un momento en el que puedas usar serpientes. Somos mucho más sutiles, después de todo, y podemos entrar en lugares que otros no pueden. También sospechamos mucho menos si nos encuentran que uno de tus lobos sería, no hay nada que lo vincule a ti. Ese fue un punto bastante bueno, pero, levantó una ceja de nuevo. ¿Sutil? Hizo un espectáculo de mirarla de arriba a abajo. No es la palabra que yo usaría. Incluso como serpientes, he visto a Asun. Las serpientes normalmente no son de ese color. Subió un buen punto, pero, antes de que ella pudiera objetar, él continuó. Además, no necesito a los hijos de O para eso. El gran anciano Koshi ya me ha prometido la ayuda de sus descendientes. Naruto era muy consciente de que dicha promesa probablemente dependía de que siguiera siendo el sumo sacerdote, pero valió la pena por el pánico que se extendió por el rostro de Akishi. Por favor, debe haber algo que podamos hacer para demostrarte nuestro valor. ¿Algo que puedas hacer? ¿Había una tarea específica que necesitaba hacer o algo que lo ayudaría y que había descartado como demasiado improbable para siquiera intentarlo? No creía que hubiera, espera. Había una cosa que lo ayudaría mucho y sería más que difícil de lograr correctamente. Si pudieran manejarlo, él podría ver el valor de tener su ayuda permanentemente. Honestamente, sabía que probablemente debería tomar el puesto para evitar de enojar a una deidad, pero al final fue su error lo que hizo que esto fuera posible. Si quería estar enojado con alguien, podía descargar su ira en Asun y cualquier otro anciano que hubiera. Hasta que Akishi le demostrara su valía, los asuntos de las serpientes no eran asunto suyo. Muy bien, tengo una tarea para ti. Akishi no pudo relajarse con esas palabras debido a la expresión fría en su rostro. Era obvio, incluso antes de que él se lo diera, que no esperaba que ella fuera capaz de lograrlo. El daimyo de Yunokuni, sin saberlo, se interpone entre mis planes y yo, su esperanza comenzó a construirse de nuevo. ¿Matar a algún humano? Fácil. Regresaría a Aogoku en una semana. Fue rápidamente arrancado. Quiero que te infiltres en su palacio, elimines a su familia y te hagas pasar por ellos para otorgar el control de Yunokuni a los lobos sin que el resto del mundo lo sepa. ¿Qué? Eso es imposible. Ella proclamó. Por favor, debe haber algo que podamos lograr para demostrar nuestro valor. Si no puedes manejar las tareas requeridas por mis objetivos, no te necesito. Darte algo solo porque sé que puedes hacerlo sería un esfuerzo inútil y no me probaría nada. Sus ojos eran duros e indiferentes. No encontraría simpatía en este hombre. O ella le demostraba su valía o él se libraría de ella. Sospechaba que él estaría satisfecho con cualquier resultado. Entiendo, sumo sacerdote. Bajó la cabeza e hizo una mueca ante sus siguientes palabras. En este momento, no soy más un sacerdote para tu padre de lo que tú eres la luna. Si te demuestras a ti mismo, tomaré el manto por completo. Ese sí, Naruto-sama. Sus palabras son sabias. Hizo una pausa, cambiando su peso mientras reunía el coraje para su siguiente pregunta.
Era una serpiente antigua, una de las mayores de A, pero en este momento el futuro de su padre y todos sus hermanos dependía de ella y de su habilidad para persuadir a este joven. Se suponía que las serpientes eran buenas en eso, pero ¿qué esperaba realmente poder lograr contra alguien favorecido para convertirse en el sumo sacerdote del dios serpiente? Sus tácticas habituales no iban a funcionar, sino que tendría que seguir sus reglas hasta que él estuviera lo suficientemente satisfecho como para aceptar el papel que debería haber tenido hace muchos meses. ¿Cómo vamos a llegar a este reino e interactuar con tu mundo sin la ayuda de padre? Seguramente le permitirías enviarnos aquí en formas más adecuadas. ¿Podría? Naruto levantó una elegante ceja. Esa es una suposición audaz, serpiente. La forma en que lo dijo lo hizo parecer más como un gusano y ella retrocedió. Nunca antes había sentido que debería avergonzarse de ser uno de los hijos de A, pero su tono la hizo sentir sucia. Toma, él no esperó ningún tipo de disculpa y ella tenía el buen presentimiento de que no le habría gustado una de todos modos. En lo que a él probablemente se refería, esta sería su última interacción con A o sus hijos, ya que les encomendó una tarea imposible para ganar su favor y demostrar su competencia. No esperaba que tuvieran éxito y lo más probable es que tampoco quisiera que lo tuvieran. El amuleto de oro de su padre fue arrojado hacia ella perezosamente cuando él se levantó de su escritorio y ella lo atrapó suavemente con las manos ahuecadas. Usa eso, si lo necesitas. En cuanto a tus formularios, ¿no eres un Desievers? Él cuestionó. Una vez más, la forma en que hablaba de algo de lo que normalmente estaban orgullosos envió vergüenza corriendo por sus venas y no podía entender por qué. Engañar, prometer, traicionar. Haz lo que debas para obtener el control de Yuno Kuni o nunca más te vuelvas a mostrar. Así que giró el amuleto en sus manos, agarrándolo con fuerza como si fuera a dejar caer el símbolo sagrado y su rotura oscureciera los cielos por la eternidad. Padre no aceptará nuestra sangre como sacrificio por este amuleto. Entonces busca otro. Fue recortado e indiferente. Tenían las herramientas más importantes, podían recolectar el resto de los recursos que necesitaban por su cuenta. Solo el elegido por A puede convocarnos con su sangre. Naruto la miró fijamente, ojos morados duros y cautelosos. El silencio reinó durante casi un minuto antes de que él murmurara así sea. Casi demasiado rápido para que ella lo viera, sacó un kunai de su pierna y se cortó el brazo, la sangre se derramó rápidamente de su carne sobre su escritorio y hasta los pisos de madera. Ahí está tu sangre, entonces. Metió el kunai en su escritorio e hizo un gesto hacia el creciente charco carmesí. Úsalo con sabiduría. Rescatando rápidamente la pila de papeles que Orochimaru había dejado en el escritorio, salió de la oficina, una cadena cerró la puerta detrás de él, y Akishi se apresuró a encontrar todo lo que pudiera para evitar que el preciado líquido se desperdiciara. Lo único que pudo encontrar para usar terminaron siendo las cortinas que enmarcaban la ventana, las cuales fueron descorridas de inmediato y usadas para absorber todo lo que pudiera de los pisos antes de que la madera sedienta pudiera devorarla con avidez. El jarrón cerca de la ventana terminó con el honor de contener la sangre al final, se colocó debajo del escritorio para recoger cualquier cosa que se derramara y la sangre de las cortinas se exprimió para que ella pudiera tratar de recoger más. Cuando tomó todo lo que pudo, colocó cortinas en la parte superior del jarrón como una tapa improvisada hasta que pudo encontrar algo más adecuado. En realidad, había muy poco dentro y la pérdida de algo le pesaba el corazón. La culpa, sin embargo, de ser la razón por la que la sangre de los elegidos de O se había desperdiciado tan cruelmente, incluso en su propia mano, pesaba mucho más sobre sus nuevos hombros que cualquier otra cosa. Se suponía que debía estar aquí para traerlo de vuelta a la luz de hoy, sin embargo, todo lo que parecía capaz de hacer era ganarse su ira y causarle daño. A pesar de eso, se armó de valor lo mejor que pudo. A Ashiki se le había asignado una tarea y ella haría lo que fuera necesario para llevarla a cabo. Realmente estaba empezando a desear haber presionado más a Hari para que fuera el enviado aquí. Tienes que estar jodidamente bromeando. Aku se mordió la lengua por un momento mientras Godai me miraba entre ella y su padre con incredulidad. De ninguna manera puedes esperar que crea que Genin Naruto es en realidad el daimyo de Nami no Kuni. ¿Y por qué no? El Sandaime le dirigió una mirada mordaz. Aquellos más jóvenes que él han ascendido a tales posiciones antes. Asuma comprendió, pero su comprensión se dejó de lado por un momento mientras aclaraba su postura. Los daimyo más jóvenes estuvo de acuerdo. A través de la herencia de la posición. No de la conquista. Que él supiera, al menos. Y el hecho de que sea un daimyo no es lo que me cuesta creer.
De acuerdo, todavía era ridículo, pero era Nami no Kuni. Cualquier shinobi podría haber matado a Gato y sus matones antes de declararse el nuevo daimyo. Su asociación con Inokuni para respaldar su reclamo fue más o menos comprada con derechos comerciales y regulaciones preferidas. Nada que nadie más hubiera tenido una dificultad significativa para repetir. ¿Estás tratando de decirme que un genin de Konohagakure se enfrentaba a Oshigaki Kisame y Momoichi Zabuza y que los dos terminaron necesitando ayuda? Hemos tenido algunos prodigios, pero eso es jodidamente ridículo. Hizo una pausa antes de lanzar una leve mirada a su padre. Aunque aparentemente ya sabías que Genin Naruto era Tsukuyomi. Hiruzen asintió. Lo hice. Danzou me llamó la atención hace algún tiempo. Hizo una pausa para pensar. Justo después de que se convirtió en el daimyo de Nami no Kuni, si mal no recuerdo. Al principio tampoco le creí, pero Naruto es definitivamente Tsukuyomi. Claro, es un daimyo. Asuma agitó una mano con desdén. Bien. Puedo creer eso. Pero en ese caso no hay manera de que Tsukuyomi haya estado en esa batalla. No creo que tenga más de una docena de misiones a su nombre, un shinobi de rango B debería ser más que un partido para él. Aku metió la mano en su bolso y sacó una carta dirigida a Godaime. Mei-sama escribió para informarle, pero también creía que era mejor escucharlo de un mensajero real. Ella fue la que confirmó su identidad después de que tuviéramos la foto de Genin Naruto. ¿Entonces ella vio su cara? Preguntó Hiruzen. No creo que haya hecho ningún tipo de aparición pública sin algún tipo de cubierta facial. Ella lo hizo. Después de que él mató a Yagura, intercambió algunas palabras con ella antes de caer de la torre Mizukage. Espera. Asuma levantó una mano para que hiciera una pausa. ¿Él mató a Yagura? ¿El Yondaime Mizukage? ¿Ese fue el resultado? Sí. Ella asintió con la cabeza. Pero si quiere ser técnico, fue el Zambi arrancado de su cuerpo lo que mató a Yagura. Tsukuyomi lo abrió mientras Mei-sama estaba frente a él. El hecho de que Tsukuyomi, o Naruto, más bien. Eso iba a tomar algún tiempo para acostumbrarse, había apuñalado a su aliado en la espalda no era ningún tipo de sorpresa. La Casa de los Lobos ya era bien conocida por haber ascendido a través de la traición. Lo sorprendente fue tanto el hecho de que había sido capaz de abrir un biju como el tipo de velocidad sugerida por el hecho de que lo hizo en medio del combate. Asuma no era un maestro de sellos, no diría que sabía más que cualquier otro Konoha shinobi promedio, lo cual era suficiente para identificar y hacer uso de sellos prefabricados, pero incluso él sabía que era una hazaña absolutamente ridícula. Sin embargo, justificó una pregunta muy importante. ¿La rebelión tenía un maestro de focas para tratar con el Zambi? Esa fue una forma en que la Casa de los Lobos arruinó a la mayoría de Kirigakure. Solo deja que el maldito Biju haga todo el trabajo. Nosotros, no necesitábamos. Miró hacia otro lado por un segundo, tratando de encontrar una buena manera de expresarlo, pero explicó antes de que se le pudiera pedir que aclarara. Según Mei, abrió el Zambi de Yagura y luego lo selló de inmediato dentro de sí mismo. Terminó en cuestión de segundos. El rostro de Asuma se había quedado completamente en blanco nuevamente, pero Aku todavía podía ver los pensamientos que pasaban rápidamente por su cabeza en sus ojos negros. Su padre se veía preocupantemente enfermo, un Hokage que había servido a su aldea durante décadas y parecía estar a punto de desmayarse en su asiento. Asuma hizo una pausa para terminar de tragar lo que le habían dicho. Eso es imposible. Él declaró. Ignorar el desbloqueo que tomaría al menos unos minutos si no tuvieras la intención de sellarlo en otro lugar, esa fue probablemente una de las pocas partes del conocimiento de Fuinjutsu que poseía, y solo porque un Hokage necesitaba tener una comprensión básica de cómo los Biju fueron transferidos a nuevos anfitriones a medida que los Jinchuriki envejecían. Sabía que un ritual de sellado promediaba 1 hora y media para un trabajo descuidado a menos que invocaras a algo como el Shinigami para sellarlo por ti. No, Hiruzen negó con la cabeza lentamente. No para él. Alcanzó el puente de su nariz, masajeando suavemente. Es la única persona en el mundo que sería capaz de lograr tal hazaña gracias a Minato. ¿Qué? Aku se hizo eco de la pregunta de Asuma, pero Hiruzen los despidió a ambos. No es algo en lo que debamos centrarnos en este momento. Asuma parecía listo para objetar, así que el Sandaime le lanzó una mirada mordaz. Es un asunto de Konoha con el que lidiar. Comprendiendo que no era el tipo de cosas que debían explicarse antes de que su invitado, Asuma, cediera e hiciera todo lo posible por relajarse en su asiento. No estaba teniendo mucho éxito. Sí. Asuma hizo leves asentimientos de acuerdo. Un asunto de Konoha.
Él es uno de nuestros shinobi, después de todo. ¿Y no era ese un pensamiento aterrador? Que alguien sea capaz de ocultar todo eso delante de sus narices mientras se hace pasar por un simple genio. Bien, Asuma se giró brevemente para mirar a su padre. Bajó las narices de algunas personas menos que otras, pero incluso entonces parecía haber sido capaz de ocultar mucho sobre sí mismo y sus acciones. Eso fue más que preocupante, especialmente considerando la ya bastante difícil relación de Asuma con la Casa de los Lobos. Por supuesto. Ake estuvo de acuerdo, alejándose elegantemente del tema. Estoy seguro de que esto es algo que preferirían abordar ustedes mismos ahora que se les ha informado. Hizo una pausa por un segundo, tratando de decidir si realmente necesitaba preguntar, pero finalmente aceptó el hecho de que era apropiado. No estoy seguro de con quién te sientes cómodo teniendo esa información, pero me gustaría poder informar a Uzumaki Naruko. Siento que ella debería saber considerando que es su hermano. Se sentó en contemplación silenciosa durante unos sólidos segundos antes de asentir lentamente. No creo que eso sea un problema, puedes informarle. Gracias, Okage-sama. ¿Tiene más preguntas para mí? Asuma había vuelto a sus pensamientos y no parecía que fuera a resurgir pronto. No, eso debería ser todo. Hiruzen ofreció una sonrisa cansada, obviamente conmocionado por el repentino aluvión de información. Si tenemos más consultas mientras estás aquí, te llamaremos. ¿Estarás en Konoha mucho tiempo? Unos pocos días como máximo, desafortunadamente. Mei-sama me necesita en Namime para otra misión pronto. Había un conocimiento en sus ojos, sin duda por sus décadas de experiencia. Ah, por supuesto. Bueno, disfrute de su estadía y gracias por informarnos sobre esto. Miró a Asuma, que todavía estaba demasiado absorto en sus pensamientos para responder. Nos aseguraremos de enviarle las gracias a Meidono en Kirigakure también. Hiruzen no estaba completamente seguro de poder agradecer genuinamente a alguien por intentar provocarle un infarto, pero supuso que al final no era él quien tenía que expresar su gratitud por la información. Estaba retirado, después de todo, y no demasiado pronto por lo que parece. Si todavía hubiera sido el Kage en funciones y esto hubiera caído sobre su escritorio, probablemente se habría levantado y salido. No de su oficina, no, de la propia Konoha. Se habría retirado bastante feliz en algún pequeño pueblo oscuro, pasando el resto de sus días simplemente fumando su pipa y tal vez pescando desde la orilla de un arroyo. Eso en realidad no sonaba como una mala idea ahora que lo pensaba. Tal vez todavía era una opción. Bueno chicos, eso es todo por ahora. Trataré de subir el próximo video lo más pronto posible.